Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría, todos los créditos van para su respectivo creador y el link original estará en la descripción del video. Cap 1. Niño de papá. Las cosas se habían puesto de cabeza en un parpadeo, en dos ocasiones diferentes. Satoru todavía no podía procesarlo del todo. Un momento estaba frente al cuerpo de Suguru, excepto que esa cosa no podía ser Suguru, a punto de ser asesinado porque se descuidó y dejó caer sin límites. Al momento siguiente, escuchó las palabras puerta abierta, vio al cara de Suguru descomponerse rápidamente de tranquilidad a sorpresa y luego desesperación, lo escuchó gritar no. Antes de que repentinamente su cabeza cayera al suelo, se abriera y un cerebro con una especie de dentadura rodara afuera. Lo siguiente que procesó, fue una mano en su hombro, una persona apoyándose en él respirando con dificultad, como si estuviera cansado y débil, a punto de caer al suelo. Se sostuvo un momento antes de soltar el hombro de Satoru y avanzar unos pasos, para recoger el cerebro del suelo. Satoru no podía ver su expresión, aunque haya podido hacerlo, lo único que su cabeza procesaba era su cabello. Rosa. Cabello color rosa, no tan rosa como Yuji, quizá un poco más sucio, aunque quizá era eso, solo suciedad lo que le oscurecía el cabello. ¿Dónde está el cuerpo de mi esposa?, preguntó el hombre, sonaba serio, pero cansado. Kenjaku. La boca del cerebro sonrió. Estiró más las comisuras de lo que debía ser su boca y habló, lentamente. Entonces recuerdas, luego decidió contestar, el cuerpo de Kaori se ha perdido para siempre, no lo encontrarás jamás. Y con eso, el cerebro entre las manos del hombre fue cortado por cuchillas invisibles, en cuadros tan pequeños que cuando cayó al suelo no era más que puré que el hombre aplastó para seguir avanzando las escaleras que lo sacarían de la estación. Subió lentamente, cada paso más arriba era un paso más lejos de Satoru, pero el usuario de los 6 ojos no pudo encontrar nada en sí mismo para moverse, alcanzarlo y detenerlo. Satoru solo pudo quedarse ahí, mirando la espalda de la persona y sin reaccionar a tiempo para hacer nada. Las secuelas del fallido intento de sellarlo fueron un dolor de cabeza. Satoru tuvo que, para empezar, quemar el cuerpo de Suguru y resguardar las cenizas en un lugar donde no pudieran acceder a ellas con facilidad. Soko no dijo nada. Yaga no dijo nada. Nadie dijo nada. En el fondo de su mente, seguía pensando en esa persona a la que nunca pudo verle la cara, la persona que fue liberada por el reino prisión, y la reacción de Tengen cuando le contó de esa persona. Buda nos proteja a todos. ¿Sensei? Gojo Sensei, finalmente reaccionó cuando Yuji lo sacudió ligeramente por el hombro, mirándolo preocupado. Estaban en una sesión de entrenamiento, de repente se había quedado pensativo y seguramente preocupó a su estudiante. Sí. Aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Se encuentra bien? ¿Podemos practicar otro día? No, todo está bien. Además, no tendré tiempo pronto. ¿Le han asignado misiones de nuevo? Siempre me asignan misiones, desestimo agitando la mano. Esta vez es en Corea, un clan de hechiceros ahí insiste en que necesitan que vaya. Bueno, no entiendo mucho cómo es eso de los clanes de hechicería, para ser honesto. Yuji se rascó la cabeza y Gojo resopló una risa. Yuji-ku, no has puesto atención en clases. Lo hago. Pongo atención lo mejor que puedo, pero a veces no deja de parlotear. Satoru sabía que se refería a su cuna dentro de su cabeza y no a él, por lo que no se ofendió, aunque últimamente ha estado muy callado. ¿Te parece peligroso? No, solo curioso. Bueno, volviendo a lo de los clanes de hechiceros, son familias con técnicas malditas que transmiten a sus nuevos integrantes. Tan sencillo como eso. Puedo entender eso. Yuji se queja con humor. Sensei, los libros de la biblioteca dicen que antes había muchísimas familias de hechiceros, pero actualmente no he visto muchos. Creo que solo conozco a Nanamin y a Ino Senpai fuera de la escuela en Tokio. La mayoría de los hechiceros residen en Kioto, no en Tokio. Aunque eso no cambia el número realmente, hay muy pocos hechiceros y muchos menos están afiliados al cuartel general y a la escuela. Muchos de los clanes de hechiceros dejaron de producir hechiceros por varias generaciones, por lo tanto, algunos se desmantelaron con el tiempo sin nacimientos de hechiceros para continuar su legado y garantizar un lugar en la sociedad de hechicería. Pero, Yuji permaneció un momento en silencio, como pensando en cómo expresar su pregunta claramente. ¿Cómo funciona para las familias de hechiceros que se van de Japón? Bueno, si logran ser aceptados por los hechiceros de la nación a donde lleguen, bien por ellos, pero aún suelen pedir ayuda al cuartel general si realmente lo tienen difícil con algún usuario maldito o una maldición, como es el caso de ahora. Aunque es raro, desde que Corea se independizó, no han pedido ayuda a Japón para nada. Ninguna de las dos. Es un poco raro que los Akanoues sean quienes piden ayuda. ¿Por qué? ¿Son muy fuertes?
Bastante, Satoru asintió, no tanto como yo, claro, pero son el clan de hechiceros que más se acerca a mi nivel. ¿Oh, por qué? Yuji cruzó las piernas sentado en el suelo y se balanceó sobre su trasero antes de acomodarse, mirando a Gojo con total atención. La técnica maldita de la familia Sakanoue está bastante relacionada con el magnetismo y la gravedad. Y a diferencia de muchos otros clanes de hechiceros que de hecho dejaron de producir hechiceros, los Sakanoue son de pocos miembros en cada generación, pero son constantes. Aunque su número nunca ha sido comparable con los grandes clanes, compensan con sus técnicas y sus habilidades. Actualmente la cabeza de la familia no tiene hermanos reconocidos pero tiene un par de hijos. ¿Y siempre fueron de Corea? Me refiero, ¿a cuando Corea se independizó ellos ya eran de ahí? No, no realmente. Eran originalmente de aquí, pero la cabeza de familia de ese entonces, algunos otros clanes menores y hechiceros se fueron durante la independencia de Corea y se establecieron ahí. El clan Sakanoue no estaba tan lejos de ser considerados uno de los grandes clanes, pero de nuevo, la cantidad era un problema para el cuartel general, por lo que nunca lograron el estatus. Eso frustró a los Sakanoue de ese entonces y los que estaban de acuerdo con ellos contra el cuartel general, se fueron. Es raro porque no habían pedido ayuda hasta ahora. Está bien, creo que entiendo. Yuji asintió lentamente, una técnica de gravedad, se pelearon con el cuartel general, no han pedido hasta ahora, anotado. Satoru se rió y le sacudió el cabello. Muy bien, retoma tu postura una vez más. Sí, sensei. Satoru llega a Corea del Sur un martes por la noche, el jefe del clan Sakanoue ya le estaba esperando en la sala de espera, vestido con un traje casual formal, hablando por teléfono con el ceño fruncido, aunque no por molestia, parecía incrédulo mientras se reía. Finalmente colgó la llamada cuando notó a Satoru y le sonrió, una sonrisa, extrañamente familiar para Satoru. ¿Por qué le recordaba a la sonrisa de Yuji cuando trataba de ocultar algo? Bienvenido a Surcorea, Gojo-san, expresó la cabeza de la familia Sakanoue, con la misma sonrisa de antes. Gracias por tomarse un tiempo para venir a por pedido. Le aseguro que no se arrepentirá. ¿Por qué esas palabras parecían tener un significado oculto? La cabeza de la familia Sakanoue no parecía muy decidido a hablar de la misión, ni de los altos mandos. Tenía algo de curiosidad por Yuji, aunque no preguntaba exactamente por su estado como recipiente, sino, ¿le va bien en los estudios a Itadori-kun? Las preguntas eran de ese tipo. ¿Tiene buenos amigos? ¿Todos sus gastos están cubiertos? Si al cuartel general de Japón no le alcanza para cubrir los gastos del chico, puedo hacerlo. Gojo debió de haberle dado un tipo de mirada, porque levantó las manos. No pienses mal, Gojo-san, dijo el hombre, aunque debía ser unos 10 años mayor que Satoru al menos. No soy mi padre ni sus amigos para pensar de esa manera de un chico. Resoplo, solo tengo curiosidad por el hijo de Kaori, nunca he podido conocerlo. Satoru recordó vagamente el nombre de una Kaori en el certificado de nacimiento de Yuji. ¿Era parte del clan Sakanoue? Preguntó Satoru, genuinamente curioso. Nunca reconocida oficialmente por mi padre, resoplo fastidiado por mencionar al hombre, le agradezco haberlo matado antes de irse. Bueno, no era raro que un heredero no sintiera afecto por su predecesor. Satoru no sentía afecto por el anterior líder del clan Gojo, aunque ese hombre no fue su padre. Pero volviendo al asunto, ella no estuvo involucrada en la vida de Yuji-kun, dijo finalmente. Lo sé, me enteré que había muerto hace unos años, solo recientemente me enteré de cuándo, específicamente y cómo. No teníamos tanto contacto como me hubiera gustado, la ayudé en lo que pude, pero ella no quería nada que ver con el clan ni con los hechiceros de Corea. La entiendo perfectamente. Ya lo creo, qué honesto, y directo. Satoru no pudo evitar preguntarse al respecto. Su celular de repente empezó a sonar después de prenderlo, notificándolo de todas las llamadas perdidas y mensajes enviados mientras estuvo apagado por el vuelo y su falta de batería hasta ese momento. Los ojos de Sakanoue miraron el dispositivo con una mirada complicada, antes de resoplar. Deberías contestar, dijo sencillamente. Un tono, algo, como si supiera lo que era lo que le iban a decir. Arrastró su dedo sobre la pantalla y abrió su mensajería. Tenía como 1000 mensajes de Masamichi y unos 100 de Soko. Antes de poder abrir una conversación, escuchó gritos infantiles, pasos acercándose y risas animadas antes de que tocaran la puerta y sin esperar a que se les autorizara entrar, un par de cabezas se asomaron dentro, 2 niños de entre 7 u 8 años, de cabello oscuro y ojos grises. Miraron a su padre y hablaron rápidamente en fluido coreano antes de mirar a Gojo con admiración. Satoru no era muy fan de niños pequeños, pero estos niños lo miraban con admiración por ser el más fuerte. Bueno, podía ser amable.
Esas sonrisas. ¿Por qué le recordaban a Yuji? ¿Eres maestro de primo? Pregunta el mayor de los niños con un japonés algo torpe. La pregunta tomó a Satoru por sorpresa y tardó un momento en considerar las palabras. El jefe del clan no se movió para detener a sus hijos de preguntar. ¿Cómo es, primo Yuji? Preguntó de nuevo el niño mayor. ¿Eres maestro estar el bien? El hombre miró a sus hijos, no los detuvo. En su lugar, dijo de nuevo. Quizá quieras revisar tus mensajes, Gojo-san, y con eso, dijo algo en coreano y los niños se desanimaron un poco antes de salir, despidiéndose en su idioma natal antes de que Sakanoue cerrara la puerta tras de sí. Satoru no perdió tiempo en leer los mensajes de Soko, solo para un poco de contexto antes de llamarla. Soko. Se llevó a Itadori. El mensaje antes de ese le dio todavía más dudas. Su padre es bastante caliente. Bien, una llamada Yaga era muy necesaria, no sabía por qué pensó que Soko sería de ayuda. Cabello color rosa, no tan rosa como Yuji, quizá un poco más sucio, aunque quizá era eso, solo suciedad lo que le oscurecía el cabello. ¿Dónde está el cuerpo de mi esposa? Preguntó el hombre, sonaba serio, pero cansado. Kenjaku. La boca del cerebro sonrió. Estiró más las comisuras de lo que debía ser su boca y habló, lentamente. Entonces recuerdas, luego decidió contestar, el cuerpo de Kaori se ha perdido para siempre, no lo encontrarás jamás. Y con eso, el cerebro entre las manos del hombre fue cortado por cuchillas invisibles, en cuadros tan pequeños que cuando cayó al suelo no era más que puré que el hombre aplastó para seguir avanzando las escaleras que lo sacarían de la estación. Subió lentamente, cada paso más arriba era un paso más lejos de Satoru, pero el usuario de los 6 ojos no pudo encontrar nada en sí mismo para moverse, alcanzarlo y detenerlo. Satoru solo pudo quedarse ahí, mirando la espalda de la persona y sin reaccionar a tiempo para hacer nada. Las secuelas del fallido intento de sellarlo fueron un dolor de cabeza. Satoru tuvo que, para empezar, quemar el cuerpo de su gurú y resguardar las cenizas en un lugar donde no pudieran acceder a ellas con facilidad. Soko no dijo nada. Yaga no dijo nada. Nadie dijo nada. En el fondo de su mente, seguía pensando en esa persona a la que nunca pudo verle la cara, la persona que fue liberada por el reino prisión, y la reacción de Tengen cuando le contó de esa persona. Buda nos proteja a todos. ¿Sensei? Gojo-sensei, finalmente reaccionó cuando Yuji lo sacudió ligeramente por el hombro, mirándolo preocupado. Estaban en una sesión de entrenamiento, de repente se había quedado pensativo y seguramente preocupó a su estudiante. Sí. Aquí estoy, ¿qué pasa? ¿Se encuentra bien? ¿Podemos practicar otro día? No, todo está bien. Además, no tendré tiempo pronto. ¿Le han asignado misiones de nuevo? Siempre me asignan misiones, desestimo agitando la mano. Esta vez es en Corea, un clan de hechiceros ahí insiste en que necesitan que vaya. Bueno, no entiendo mucho cómo es eso de los clanes de hechicería, para ser honesto. Yuji se rascó la cabeza y Gojo resopló una risa. Yuji-ku, no has puesto atención en clases. Lo hago. Pongo atención o mejor que puedo, pero a veces no deja de parlotear. Satoru sabía que se refería a su cuna dentro de su cabeza y no a él, por lo que no se ofendió, aunque últimamente ha estado muy callado. ¿Te parece peligroso? No, solo curioso. Bueno, volviendo a lo de los clanes de hechiceros, son familias con técnicas malditas que transmiten a sus nuevos integrantes. Tan sencillo como eso. Puedo entender eso. Yuji se queja con humor. Sensei, los libros de la biblioteca dicen que antes había muchísimas familias de hechiceros, pero actualmente no he visto muchos. Creo que solo conozco a Nanamin y a Ino Senpai fuera de la escuela en Tokio. La mayoría de los hechiceros residen en Kioto, no en Tokio. Aunque eso no cambia el número realmente, hay muy pocos hechiceros y muchos menos están afiliados al cuartel general y a la escuela. Muchos de los clanes de hechiceros dejaron de producir hechiceros por varias generaciones, por lo tanto, algunos se desmantelaron con el tiempo sin nacimientos de hechiceros para continuar su legado y garantizar un lugar en la sociedad de hechicería. Pero, Yuji permaneció un momento en silencio, como pensando en cómo expresar su pregunta claramente. ¿Cómo funciona para las familias de hechiceros que se van de Japón? Bueno, si logran ser aceptados por los hechiceros de la nación a donde lleguen, bien por ellos, pero aún suelen pedir ayuda al cuartel general si realmente lo tienen difícil con algún usuario maldito o una maldición, como es el caso de ahora. Aunque es raro, desde que Corea se independizó, no han pedido ayuda a Japón para nada. Ninguna de las dos. Es un poco raro que los Sakanoue sean quienes piden ayuda. ¿Por qué? ¿Son muy fuertes? Bastante, Satoru asintió, no tanto como yo, claro,
pero son el clan de hechiceros que más se acerca a mi nivel. ¿Oh, por qué? Yuji cruzó las piernas sentado en el suelo y se balanceó sobre su trasero antes de acomodarse, mirando a Gojo con total atención. La técnica maldita de la familia Sakanoue está bastante relacionada con el magnetismo y la gravedad. Y a diferencia de muchos otros clanes de hechiceros que de hecho dejaron de producir hechiceros, los Sakanoue son de pocos miembros en cada generación, pero son constantes. Aunque su número nunca ha sido comparable con los grandes clanes, compensan con sus técnicas y sus habilidades. Actualmente la cabeza de la familia no tiene hermanos reconocidos pero tiene un par de hijos. ¿Y siempre fueron de Corea? Me refiero, ¿a cuando Corea se independizó ellos ya eran de ahí? No, no realmente. Eran originalmente de aquí, pero la cabeza de familia de ese entonces, algunos otros clanes menores y hechiceros se fueron durante la independencia de Corea y se establecieron ahí. El clan Sakanoue no estaba tan lejos de ser considerados uno de los grandes clanes, pero de nuevo, la cantidad era un problema para el cuartel general, por lo que nunca lograron el estatus. Eso frustró a los Sakanoue de ese entonces y los que estaban de acuerdo con ellos contra el cuartel general, se fueron. Es raro porque no habían pedido ayuda hasta ahora. Está bien, creo que entiendo. Yuji asintió lentamente. Una técnica de gravedad. Se pelearon con el cuartel general, no han pedido hasta ahora, anotado. Satoru se rió y le sacudió el cabello. Muy bien, retoma tu postura una vez más. Sí, sensei. Satoru llega a Corea del Sur un martes por la noche. El jefe del clan Sakanoue ya le estaba esperando en la sala de espera, vestido con un traje casual formal, hablando por teléfono con el ceño fruncido, aunque no por molestia, parecía incrédulo mientras se reía. Finalmente colgó la llamada cuando notó a Satoru y le sonrió, una sonrisa, extrañamente familiar para Satoru. ¿Por qué le recordaba a la sonrisa de Yuji cuando trataba de ocultar algo? Bienvenido a Surcorea, Gojo-san, expresó la cabeza de la familia Sakanoue, con la misma sonrisa de antes. Gracias por tomarse un tiempo para venir a por pedido. Le aseguro que no se arrepentirá. ¿Por qué esas palabras parecían tener un significado oculto? La cabeza de la familia Sakanoue no parecía muy decidido a hablar de la misión, ni de los altos mandos. Tenía algo de curiosidad por Yuji, aunque no preguntaba exactamente por su estado como recipiente, sino, ¿le va bien en los estudios a Itadori-kun? Las preguntas eran de ese tipo. ¿Tiene buenos amigos? ¿Todos sus gastos están cubiertos? Si al cuartel general de Japón no le alcanza para cubrir los gastos del chico, puedo hacerlo. Gojo debió de haberle dado un tipo de mirada, porque levantó las manos. No pienses mal, Gojo-san, dijo el hombre, aunque debía ser unos 10 años mayor que Satoru al menos. No soy mi padre ni sus amigos para pensar de esa manera de un chico. Resoplo, solo tengo curiosidad por el hijo de Kaori, nunca he podido conocerlo. Satoru recordó vagamente el nombre de una Kaori en el certificado de nacimiento de Yuji. ¿Era parte del clan Sakanoue? Preguntó Satoru, genuinamente curioso. Nunca reconocida oficialmente por mi padre, resoplo fastidiado por mencionar al hombre, le agradezco haberlo matado antes de irse. Bueno, no era raro que un heredero no sintiera afecto por su predecesor. Satoru no sentía afecto por el anterior líder del clan Gojo, aunque ese hombre no fue su padre. Pero volviendo al asunto, ella no estuvo involucrada en la vida de Yuji-kun, dijo finalmente. Lo sé, me enteré que había muerto hace unos años, solo recientemente me enteré de cuándo, específicamente y cómo. No teníamos tanto contacto como me hubiera gustado, la ayudé en lo que pude, pero ella no quería nada que ver con el clan ni con los hechiceros de Corea. La entiendo perfectamente. Ya lo creo, qué honesto, y directo. Satoru no pudo evitar preguntarse al respecto. Su celular de repente empezó a sonar después de prenderlo, notificándolo de todas las llamadas perdidas y mensajes enviados mientras estuvo apagado por el vuelo y su falta de batería hasta ese momento. Los ojos de Sakanoue miraron el dispositivo con una mirada complicada, antes de resoplar. Deberías contestar, dijo sencillamente. Un tono, algo, como si supiera lo que era lo que le iban a decir. Arrastró su dedo sobre la pantalla y abrió su mensajería. Tenía como 1000 mensajes de Masamichi y unos 100 de Soko. Antes de poder abrir una conversación, escuchó gritos infantiles, pasos acercándose y risas animadas antes de que tocaran la puerta y sin esperar a que se les autorizara entrar, un par de cabezas se asomaron dentro, 2 niños de entre 7 u 8 años, de cabello oscuro y ojos grises. Miraron a su padre y hablaron rápidamente en fluido coreano antes de mirar a Gojo con admiración. Satoru no era muy fan de niños pequeños, pero estos niños lo miraban con admiración por ser el más fuerte. Bueno, podía ser amable. Esas sonrisas. ¿Por qué le recordaban a Yuji?
¿Eres maestro de primo? Pregunta el mayor de los niños con un japonés algo torpe. La pregunta tomó a Satoru por sorpresa y tardó un momento en considerar las palabras. El jefe del clan no se movió para detener a sus hijos de preguntar. ¿Cómo es, primo Yuji? Preguntó de nuevo el niño mayor. ¿Eres maestro estar el bien? El hombre miró a sus hijos, no los detuvo. En su lugar, dijo de nuevo. Quizá quieras revisar tus mensajes, Gojo-san, y con eso, dijo algo en coreano y los niños se desanimaron un poco antes de salir, despidiéndose en su idioma natal antes de que Sakanoue cerrara la puerta tras de sí. Satoru no perdió tiempo en leer los mensajes de Soko, solo para un poco de contexto antes de llamarla. Soko. Se llevó a Itadori. El mensaje antes de ese le dio todavía más dudas. Su padre es bastante caliente. Bien, una llamada Yaga era muy necesaria, no sabía por qué pensó que Soko sería de ayuda. Cap 2. Jin arrastró su cuerpo fuera de la estación subterránea a juzgar por los letreros que dejaba a su paso, Shibuya. Su pecho dolió, bastante profundamente, el dolor de la ausencia que había sido cubierto por la presencia de Kaori cuando entró a su vida entre sonrisas y abrazos. Luego cuando ella ya no estuvo, Yuji lo mantuvo tranquilo olvidando la causa original del vacío. Y ahora su esposa estaba muerta. No sabía dónde estaba su hijo. No sabía cómo estaba su padre. Acababa de ser liberado de esa infernal caja, haciendo nada más que cortar todos los huesos de ahí dentro hasta convertirlos en nada más que partículas de polvo para liberar espacio cuando se hartó de costillas puntiagudas enterrándose en su cuerpo. El tiempo en la miserable caja no se sentía pasar, su cabello no creció, no se encaneció, no tuvo hambre, ni sueño. Estuvo atrapado un buen rato ahí y no tuvo nada más que hacer que entrenar su técnica maldita para no volverse loco. Bueno, eso y planear cómo destruir a Kenjaku. Si bien la tortura sonaba como una buena fantasía, sabía que no podría permitirse encerrarlo y torturarlo a largo plazo, no si eso significaba que el miserable parásito podía escapar en algún momento. Entonces, habría que matarlo tan pronto pudiera ponerle las manos encima. Y eso hizo. También se encontró al que podría ser un Gojo Satoru, pero algo estaba mal, porque el Gojo Satoru que conocía, el usuario de los 6 ojos, era el que su esposa alguna vez le contó. Yaga dice que probablemente pueda ser maestra en el colegio de hechicería, había dicho, mientras ambos estaban sentados en la sala, abrigados hasta los dientes por la tormenta invernal de afuera, o como tutora privada de Satoru-kun. Su técnica es como mi técnica, al menos en el sentido de antigravedad y magnetismo. He leído los libros de la biblioteca, la técnica del infinito es básicamente eso, creo que puedo enseñarle algo. Tiene unos 12 años, un preadolescente, no estoy muy acostumbrada a lidiar con niños, ¿me ayudarán? ¿Jinjeobo? El Satoru del que le hablo Kaori tenía 12, el que vio antes debía tener más de 20, quizá 30, eso de suponer que fuera Gojo Satoru y no otro usuario de los 6 ojos, lo que significaba que pasó más tiempo del que creía dentro del reino prisión si un usuario de los 6 ojos murió y otro volvió a nacer. ¿Debería regresar a pedir información? Se tambaleó y tuvo que recargarse en la pared, bajo la mirada solo para ver una vieja herida, provocada durante la pelea con Kenjaku antes de ser sellado. Siseo adolorido. Su técnica maldita inversa estaba trabajando muy lentamente, acostumbrándose a haber salido del reino prisión tras mucho tiempo encerrado dentro. Estaba dudando seriamente si volver a pedir indicaciones o seguir adelante, pero realmente no creía tener muchas opciones, considerando que quizá podría desmayarse por el cambio abrupto de todo lo que sucedió. De repente, alguien lo apoyó, una joven de cabello oscuro con uniforme de escuela. Jin no pudo evitar fruncir el ceño, porque no la notó acercarse. Fue cuando notó a una segunda, con el cabello claro y de un tipo de uniforme diferente. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda médica? Le preguntó una de ellas, aunque no pudo distinguir cuál de las dos. Su cabeza se sentía hueca, las voces tenían eco. Necesito salir de aquí. ¿Dónde? Podemos ayudarlo. Qué molesto, ¿por qué no lo dejaban solo? No, necesitaba ayuda, era consciente de eso. ¿Dónde estamos? Shibuya, en Tokio. Tokio, una residencia de su trabajo estaba aquí, quizá algo lejos, pero aún así. ¿Pueden subirme a un taxi con dirección a? Dicto la dirección de memoria, las escucho aceptar y apoyar su cuerpo de cada lado para sacarlo. La energía maldita en la estación era espesa, debía haber maldiciones de grado especial aquí, pero Jin no estaba interesado en regresar en algún momento para exorcizarlas, ese era el trabajo de un hechicero y a pesar de todo, Jin no estaba muy dispuesto a continuar con ese trabajo en esta vida. Las chicas lo subieron a un taxi y lo que era peor, subieron con él. Jin realmente no tenía energía para protestar, esperaba que no fueran prostitutas,
se llevarían una desagradable sorpresa porque Jin no iba a pagar por ese tipo de servicios. Se desmayó dentro del auto donde lo subieron. La siguiente vez que Itadori Jin abrió los ojos, fue por el sonido de voces en lo profundo de su cabeza y la perpetua sensación de vacío en su pecho palpitando dolorosamente. Voces conocidas. Desde que reencarnó solo, sin la otra mitad que representaba su cuna cuando estuvieron unidos uno al otro como uno solo durante 43 años en otra vida, había sentido ese molesto vacío. No hubo su cuna cuando nació, no hubo otro niño dentro del útero de su madre. Estaba solo, completamente solo. Jin no estaba acostumbrado a la soledad. Siempre fue la otra parte de una sola persona, en un sentido retorcido y literal. Su cuna pudo haber sido tan salvaje como lo fue durante la era Heian, tan imparable, tan decidido a causar daño, solo porque Jin también lo fue. Toda esa ira que su hermano cargó, todo el desprecio que experimentó, Jin también lo hizo, eran dos mitades de lo mismo. Incluso si Jin no tenía un cuerpo a sí mismo, era consciente de sí mismo dentro del cuerpo y le permitía usar su propia energía maldita. Porque tenía independencia, una mente propia, un par de brazos para usar a su voluntad, un par de ojos para ver el mundo, y con todo eso, todavía eligió permitir que su hermano usara su fuerza, usara su energía maldita para aplastarlos a todos, para dañarlos, para devorarlos. Jin nunca había dicho que fuera el gemelo bueno, eran tan terrible como su hermano. Jin. Hola, señor, saludo con la voz ronca, le dolió la garganta, entrecerró los ojos por el exceso de luz en la habitación, pero aún pudo abrirlo bien después de un tiempo. Un anciano familiar lo miraba preocupado desde un lado de la cama. Lamento haber llegado sin avisar. ¿Cómo puedes no ser bienvenido, muchacho? No hemos sabido nada de ti en una década. ¿Dónde has estado? Una década entonces. Jin siempre fue muy responsable con el trabajo, asistía todos los días, estuviera lloviendo, soleado o en medio de un tsunami, principalmente porque no tenía nada más que hacer. Después de la llegada de Kaori, se había limitado con sus visitas al trabajo, pero todavía entregaba todo el papeleo a tiempo o hacía los viajes que se le pedían. Debió tomarlos desprevenidos a todos. Es una larga historia, señor. Ya lo creo, pero me lo contarás después. Acerca de mi trabajo. Me temo que alguien más tuvo que tomar tu lugar, hijo, pero siempre hay un espacio para ti. Me aseguraré de que lo recuperes sin ningún problema para el fin de semana. Gracias, cerro los ojos y exhalo, mi padre y mi hijo. Basuke murió hace unos meses, a finales de junio. El corazón de Jin dolió solo un poco por la muerte de su padre. No es que el hombre hubiera sido lo mejor de lo mejor. Quisimos tomar a Yuji, para que siguiera estudiando sin preocupaciones, pero esos hechiceros se lo llevaron. Hechiceros. El plan de la banda Yakuza era apropiarse del gobierno japonés, y para eso habían tenido que investigar minuciosamente qué sostenía el gobierno actual. Entonces descubrieron que uno de sus mayores trabas sería el sistema de hechicería, ya que se respaldaban mutuamente. Jin en sí también era un hechicero, un usuario maldito, mejor dicho los términos de la actualidad, pero aunque estaba seguro de que él solo podría enfrentarse a una gran cantidad de hechiceros, tampoco deseaba diezmar aún más el bajo número de hechiceros en la actualidad. Entonces estaban esperando hacer el cambio de poder en silencio, cuando las bases de la hechicería se sacudieran. O al menos, eso era mientras Jin era libre. ¿Quién sabía si algo cambió en los últimos 10 años? Aunque quizá no, por el tono del jefe. ¿Dónde está mi hijo? Preguntó lentamente, preocupado. ¿Lo saben? La tristeza fue empujada a un lado, a favor de la preocupación. Primero debía recuperar a Yuji y luego podría llorar a su padre. Está aquí en Tokio, respondió el jefe tranquilamente. Se supone que íbamos a recuperarlo mañana, pero con todo eso del ataque terrorista, algo huele mal, Jin. Puedo creerlo. Hay un par de chicas que quieren verte, le dijo el jefe más tranquilo después de un rato. Le había servido un vaso de agua y se lo ofreció para que bebiera. Jin estaba pasando el agua cuando le dijo eso, así que lo miro esperando que siguiera. Son las que te trajeron, se negaron a irse, querían hablar contigo. Está bien, hablaré con ellas para que se vayan lo más pronto posible. Haz lo que tengas que hacer, hay algo inquietante con esas muchachas. A cualquier otra persona, temería por su vida, pero siempre has sido excepcional, muchacho, confío en que te harás cargo como corresponde. Y con eso, el jefe salió de la habitación. Las puertas corredizas se cerraron y Jin tuvo unos valiosos momentos de soledad antes de la llegada de las personas que lo trajeron. Su padre estaba muerto y su hijo estaba con los hechiceros. ¿Qué técnica había despertado Yuji? ¿El santuario o la antigravedad de Kaori? ¿Quizá una técnica completamente nueva? Esperaba que fuera Yaga quien tuviera su tutela.
entonces recuperaría a su hijo sin derramamiento de sangre. Si no, bueno, Jin era muy consciente de que no era una buena persona. Tocaron la puerta y poco después se deslizó para dejar ver a 3 personas. No reconoció a las 2 más jóvenes aunque supuso, por su energía maldita, que debían ser quienes lo trajeron aquí. La tercer persona, en cambio, Xiu, con Skew, Itadori Jin. Parece que los muertos se están levantando de las tumbas últimamente. Puso sus manos sobre los hombros de las chicas, que se sobresaltaron y lo miraron con culpa. Estas 2, por ejemplo, vieron el cadáver de su cuidador ser usado como una marioneta. ¿Qué es lo que llevan encima?, preguntó Jin frunciendo el ceño. La sensación de vacío era más, hacia más presencia dentro de sí que antes. Xiu sonrió y le palmeó el hombro de nuevo a la de cabello claro, que sacó de su bolsillo un feo dedo momificado. Un feo dedo momificado muy familiar. Sukuna, susurró, medio sorprendido, medio aliviado. Xiu le arrebató el dedo a la chica y se adelantó a la cama de Jin, ignorando las protestas detrás de él. Se lo ofreció a Jin. Siempre supe que tenías hobbies extraños. La gente normal invierte en la bolsa, hace apuestas o escucha música, pero tus hobbies, Jin. ¿Quién se toma el tiempo para recolectar los dedos de Sukuna? Le preguntó Xiu una vez que tomó el dedo. Se dejó caer en la silla al lado de la cama con los brazos cruzados y una sonrisa parecía a un zorro perezoso. Del otro lado de la cama, las 2 chicas se pararon inquietas, mirando el intercambio familiar entre esos 2. ¿Y tu hijo tiene costumbres tan raras como tú? ¿Qué quieres decir?, preguntó mirando el dedo momificado entre los suyos propios. Yuji-kun, es el recipiente de ese Okuna, informó con poca cautela, pero atento a las expresiones de Jin para saber cuándo detenerse. Cuando Jin dejó de girar el dedo de Sukuna y se quedó quieto, Xiu quiso salir de la habitación, pero se obligó a continuar. Tiene una sentencia de ejecución sobre su cabeza. Suspendida por ahora gracias a la intervención de Gojo Satoru. ¿Desde cuándo? El día después de la muerte de Itadori Basuke. Jin asintió, un poco distraído. Había pensado en sacar a su hijo en silencio. Eso no era una opción ahora. ¿Puedes comunicarte con el hermano de mi esposa?, preguntó en voz baja. Pídele que saque a Gojo Satoru del país. Ese va a ser su pase libre en agradecimiento por cuidar de mi hijo. Eres aterrador, hombre, con razón Kaori te quería tanto. Son iguales. Xiu fingió un escalofrío, o quizá fue real. No importaba, mientras aún miraba el dedo de Sukuna entre los suyos, abrió la boca y se lo echó dentro. Trago y la sensación de podredumbre se pegó a su lengua y paladar, a través de su garganta mientras bajaba hasta deshacerse en el estómago. Escuchó a una de las chicas jadear y otra le ofreció un caramelo apresuradamente. Recibió el caramelo cuando dentro de su cuerpo, en ese vacío al que estaba acostumbrado, burbujeó y como un grifo mal cerrado que goteaba, comenzó a llenarse muy lentamente. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Y esta es la sede de hechicería en Tokio. Xiu se recargó en el auto una vez que cerró la puerta tras salir. Kaori trabajaba para la sede de Kioto, pero la mandaban aquí la mayor parte del tiempo porque no había mucho personal. Para ser el lugar principal de Tengen, está bastante desprotegido, dijo Jin mirando el edificio. Con una apariencia sintoísta, era enorme, claro, pero el santuario malévolo seguramente podría acaparar todo este espacio en su máxima expansión, no tardaré. Está bien, no planeaba irme solo. Sakanoue dice que Gojo acaba de llegar al aeropuerto. Tienes 30 minutos antes de que llegue a su casa y se dé cuenta. Jin no dijo nada más, asintió distraído y empezó a caminar a la escuela. No podía ver la barrera de Tengen, pero podía sentirla. ¿Lo dejaría cruzar, sin ningún problema? ¿O trataría de evitarlo? ¿Tenía tiempo para perder averiguando eso? No. Entonces concentro la energía maldita en su técnica y corto la barrera. Esperaba una bulla, que algunos hechiceros salieran a enfrentarlo, que Tengen creara otras barreras para impedirle el paso, una alarma o un silencio sepulcral al menos. No hubo nada. Los sonidos de las cigarras todavía se escucharon. Nada se silenció y nada sonó más de la cuenta, ni siquiera una diferencia en la energía maldita, no otra barrera de Tengen. Nada. Jin avanzó un paso, luego otro, luego retomó su caminata a la escuela. Iba por el reino prisión, había sido de Kaori, estaba a su disposición después de que ella matara a su último dueño. Ella lo había escondido junto a una buena cantidad de armas y herramientas malditas que había recolectado a través de los años de su experiencia como hechicera. A Kaori le había fascinado la historia. Leía revistas históricas, escuchaba debates de historia. No precisamente de Japón, estaba más interesada en el resto del mundo, pero Japón era su área de trabajo, así que investigó mucho de la historia de hechicería de Japón. Aunque también estudió lo que pudo de física, el estudio de física tomó el 90% de su tiempo,
solo para comprender su propia técnica y explorarla de un ángulo completamente diferente, lo que le dio muchísima ventaja sobre otras personas respecto a sus propias técnicas. En otra vida, una más feliz, su esposa pudo haber sido profesora. Viviría una vida feliz con su madre y hermanos, se conocerían en mejores circunstancias, tendría una educación normal, hubiera sido profesora de alguna universidad de renombre, hubieran formado una familia o se hubieran quedado solo ellos dos, pero al menos ella no tendría que sufrir. En otra vida, quizá la vida de Kaori no hubiera estado marcada con tragedia. Como sea, el reino prisión. Kaori se lo había enseñado la misma tarde que se apropió del maldito objeto, con una sonrisa en la cara y rasguños que se curaban más lentamente por la técnica maldita inversa. Habían pasado esa tarde, sentados en el sofá con el cubo entre ellos, mientras pasaban sus dedos por cada esquina, revisaban cada ojo y trataban de sentir cómo se manejaba su energía maldita dentro del objeto. Kaori había escuchado del objeto, leído más bien, por uno de los pergaminos de hechicería que se encontró en la escuela de Kioto, así que sabía cuál era su propósito. Ni siquiera dudó cuando decidió que no iba a entregarlo al cuartel general. Lo había conservado, encerrando el desdichado objeto en una bóveda especial, una bóveda que le dio el jefe a Jin y Jin se lo había dado a Kaori. Ella talló talismanes en las paredes del lugar con azufre y sangre, todo tipo de hechizos de protección y de ataque en caso de que se entrara sin resolver un rompecabezas que solo Kaori y Jin conocían. Algo temporal, ese era el plan. Kaori quería mandar todo a Hokkaido, a los Ainu para que lo protegieran lejos de Tengen. Iten también estaba en ese almacén. Una de las dos herramientas con las que su hermano, y él mismo, usaron para arrasar en la era Heian. Sukuna siempre fue más afín de Kamutoke, invocando rayos y tormentas en segundos. Jin tenía su propio gusto por Iten, que podía provocar terremotos y por consecuencia, tsunamis. No se había pasado por el almacén, porque estaba en Sendai y no quería perder tiempo viajando allá y de regreso solo para verificar el estado de las cosas. Aunque seguramente había sido saqueado, si el reino prisión terminó en poder de Kenjaku, ¿qué más pudo haberse perdido? ¿Podría ser capaz que el parásito dejara todo lo demás por su prisa de robar solo uno de los muchos objetos valiosos de esa bóveda? Entró a la escuela, decidido a encontrar ese desdichado objeto. Lo mejor era recuperarlo antes de que se les ocurriera la loca idea de usarlo con Yuji. No tenía esperanzas de encontrar a su hijo aquí, ¿qué sistema tan mal organizado mantendría, a lo que ellos considerarían la mayor amenaza, en el mismo lugar tanto tiempo? Después de esto, debería buscarlo en Kioto, o en cualquier lugar donde pudiera estar. Avanzó por los pasillos pensando en qué lugares debería buscar primero: el Palacio Imperial, la escuela de Kioto, Yamakuni. ¿No pudieron haberlo sacado del país o sí? Giro en un pasillo y... Itadori. Una chica con el uniforme de la escuela, con el cabello teñido, no llegando a naranja, pero demasiado claro para ser café, gritó sorprendida dejando caer algo de su mano. La otra joven a su lado de cabello verde también parpadeó sorprendida de verlo. Itadori, ¿qué te pasó? ¿Una maldición te hizo crecer?, preguntó la de cabello verde. Llevaba un par de lentes que podrían estar hechos por cristales de Buda, para ver la verdad. Una zenin, a juzgar por la falta de energía maldita, una restricción divina. Jin dudó un momento antes de volver a mirar al frente y seguir avanzando, ignorando al par de antes. No tenía mucho tiempo y algo parecido a la esperanza latió dentro. Un sentido retorcido de familiaridad se abrió paso en el vacío de su pecho. Su hermano estaba cerca. Por lo tanto, su hijo también. Jin no podía creer su suerte. ¿Estos bastardos estúpidos realmente pensaban tan bien de sí mismos? ¿Pensaban que nadie jamás se atrevería a entrar en su escuela y atacaría? Tengen ni siquiera había levantado una segunda barrera. No había ni un solo asistente en la entrada. Nadie había detenido a Jin. ¿No es que pudieran, verdad, hermano? Nunca pudieron detenernos antes. Somos la destrucción del otro. Avanzó aún más rápido, giro en otra esquina, abrió una puerta y... cabello rosa. Uniforme negro con un gorro rojo. Su hijo estaba de espaldas a la puerta, otros dos estaban frente a él y de frente estaba. Jin conocía el rostro de Usami, uno de los compañeros de su esposa, más joven que ella cuando Kaori vivía, ahora mismo debería tener su edad, más o menos, 30 y tantos. Frente a su hijo estaba el chico de cabello negro, otro de cabello blanco. Tengo órdenes de llevar a Itadori ante el consejo. Escucho lo que dijo Usami mirando a los chicos frente a su hijo. No miraron atrás porque Jin había abierto la puerta lentamente y no de un azote, por lo que no le escucharon. Para el evento, Gojo-sensei no permitirá eso. Pero Gojo no está aquí, ¿verdad? El chico de cabello negro se retorció. Jin no podía verlo.
pero estaba seguro de que estaba haciendo una mueca. Entonces Jin no fue el único que estaba aprovechando la ausencia de Gojo Satoru. Se alegró de haber llegado sin contratiempos. Una vez con su hijo ubicado, retrocedió y se escondió detrás de una pared, esperando que el hombre saliera casi arrastrando a su hijo por el gorro del uniforme a pesar de que Yuji no estaba prestando resistencia. Los otros dos detrás de él, protestando pero sin atreverse a detenerlo sujetándolo aunque el de cabello negro estaba siendo contenido por el de cabello blanco. Bien, su hijo tenía un buen amigo al menos. Lo siguió en silencio, hasta que los primeros dos pasaron una puerta y le cerraron la puerta en la cara a los otros dos. El chico de cabello negro gritó frustrado y sacó su teléfono, marcando a alguien con desesperación y fue cuando Jin decidió avanzar, los dos adolescentes se sobresaltaron al verlo. El de cabello negro se dio vuelta de inmediato, se puso alerta juntando sus manos en un sello rápido dejando caer su teléfono. ¿Quién eres tú? Otro Zenin y un Inumaki, por los símbolos en sus mejillas y boca. Ritual de las 10 sombras y discurso maldito. Solo vine por mi hijo, les dijo amablemente, avanzando hasta la puerta y cortándola para abrirle paso. ¿Tú, hijo? ¿Itadori? ¿Eres su padre? Preguntó el chico Zenin, confundido y preocupado. Los dos se quedaron mirándolo mientras entraba a la sala del consejo, a juzgar por las pantallas de privacidad que Kaori le había contado alguna vez. Esperaba nunca tener el desagrado de conocerlos, comenzó a decir Jin una vez que entró al condenado lugar y avanzó unos pasos. Usami arrojó a Yuji al suelo tirando fuertemente de su agarre y sacó una piedra del bolsillo de su akama, seguramente por su técnica que no se molestó en recordar. Mi esposa hablaba bastante mal de este lugar. ¿Quién eres? ¿O vamos, en serio no pueden adivinar? Preguntó Jin con ironía, una sonrisa torcida luchando por abrirse paso en su cara. ¿Papá? Yuji hizo una mueca confusa aún desde el suelo, como si no pudiera creer o recordar el rostro de Jin. Comprensible, considerando que habían pasado más de 10 años desde la última vez que se vieron y su hijo no tenía más de 4 años en ese momento. ¿Sí es? Repitió el chico Zenin detrás de Jin, cuando la energía de los otros dos se cortó de golpe, voltearon a ver a Yuji confundidos. Miró a Jin de nuevo, encontrando inmediatamente similitudes y luego de nuevo a Yuji. No puedes estar aquí, no es de tú, dijo uno de los ancianos detrás de esa pantalla de privacidad. Tan cargada de talismanes protectores. Una cuchilla invisible lo cortó a él, los cortó a todos. El ruido se convirtió en silencio y cualquiera frente a Jin, que no fuera su hijo, fue cortado por la mitad y cayó al suelo con sangre extendiéndose debajo de él. Jin se sintió un poco sofocado, por la cantidad de energía maldita que usó para ese corte, solo porque los talismanes protectores le dieron trabas en la cuchilla invisible. La presencia de su cuna permaneció en silencio dentro de su hijo, pero era bastante tangible para Jin. Su hermano estaba eligiendo el silencio, algo raro, considerando que su cuna amaba hablar de sí mismo. Muy bien, hijo, nos vamos a casa. Avanzó sin pisar el cadáver cortado a la mitad de Usami y ayudó a su hijo a levantarse antes de que el charco de sangre lo alcanzara. Yuji lo miraba tratando de comprender si esto estaba pasando o si era un sueño, de la misma manera en que Kaori lo miraba después de una desagradable pesadilla. Se dio vuelta, guiando a su hijo fuera, dejando a los otros mirando la escena con horror. Aunque afuera había gente, seguramente habían llegado a tratado de detener lo que estuviera a punto de pasarle a su hijo. Una mujer de cabello castaño con bata blanca, reconoció a Yaga, y sobre todo, Tengen. Lo sabía, murmuró para sí mismo, la sonrisa torcida finalmente abriéndose paso en sus rostros. Miró fijamente a Tengen, quien observaba la escena con una calma aterradora. No es tan simple, reencarnación, dijo Tengen, su voz resonando en la sala como un eco lejano. No puedes simplemente llevártelo. Hay cosas que no entiendes, el destino tiene un plan. Jin hizo una mueca a Tengen, tan consciente de todo y nunca haciendo nada, lista para guiar a los demás sobre los caminos que a ella le interesaban sosteniendo la bandera del destino como si eso fuera un motivo válido para ser escuchada, tan corrompida como todos los demás, pero más glorificada que el resto. Pero nada de eso le detendría. No mientras su hijo estuviera en peligro. No me importa lo que tengas que decir, dijo Jin con una sonrisa fría, su mirada fija en Tengen. La familia de mi esposa te dio recipientes, los mejores durante generaciones. ¿Qué pago han recibido? Perseguidos y asesinados, diezmados hasta dejar solo a uno. Tengen, ¿y qué han hecho los clanes para proteger a quienes les abrieron paso al poder que tanto aman? Preguntó con amargura. Tengen no respondió, permaneciendo en silencio tercamente. ¿Debería matarte ahora mismo, o el término es exorcizar? Preguntó cruelmente Jin,
no te fusionaste con la chica Manayo, la fusión falló, de cualquier manera, eres más una maldición que una persona. Tenía la esperanza. ¿Qué? ¿Que hubiera tenido más hijos con mi esposa después de que su mala protección le provocará a su familia lo que le provocó? ¿O que Kaori se ofreciera voluntariamente a ser tu recipiente? Preguntó con amargura. Tengen no respondió, la ira se incendió en las venas de Jin y corto. No un corte mundial, aunque nadie podría criticarlo jamás por eso. Un corte que le rebanó la cara a Tengen, pero no atravesó, solo la hizo sangrar desde el ojo superior izquierdo hasta el inferior derecho. Detrás de ella, detrás de los otros dos, cortó la pared y la columna que sostenía el techo. Déjenos solos, les dijo por última vez, he vivido mi vida lejos de la hechicería y no tengo intención de involucrarme nunca de nuevo. Pero no temo a un castigo divino si intentan algo de nuevo. Notas, entonces, todo el estrés simplemente, fluyo, ya, ¿qué puedo hacer? Simplemente me di por vencida, trataré de hacerlo mejor para la próxima. Yeobo cariñoso, significa amor o cariño. En coreano. Así se refiere Kaori a Jin. Se me hace difícil escribir Jin porque estuve en el fandom de Modao Sushi y Jin es el apellido de unos bellés que me caen mal. Jin estaba todo desorientado cuando salió del reino prisión. Para variar, estaba herido de la pelea con Kenjaku antes de ser sellado. Su tiempo en el reino prisión mantuvo las heridas en pausa, por así decirlo. Quienes lo ayudaron, se darán cuenta, fueron Mimiko y Nanako. En el manga, vemos a Kamutoke, herramienta que usa para pelear contra Kashimo, pero aunque ítem es mencionado y lo vemos en una de las portadas del manga, creo, nunca se dice qué hace exactamente. Entonces, en mis ideas, provoca terremotos, JSJSJ. La bóveda de Kaori, es algo que ella hizo, reuniendo pergaminos, armas y objetos malditos a través de sus misiones que el cuartel general simplemente no reclamaba ni dejaban de lado. Hizo lo mismo cuando estaba en Corea, y antes de viajar a Japón, se lo dejó todo a los Akanoue, lo que de por sí les dio ventaja sobre otros clanes. En Japón, ella no quería entregárselos a Tengen y pensaba en guardarlos para sí misma, como recuerditos de viajes, jaja. Pero ante la duda de que fueran a robárselos, consideró mandarlos a los Ainu quienes eran los responsables en cuidar a su madre cuando era joven, pero fallaron, por eso no mando las cosas de inmediato, no les tenía confianza tampoco. Ajua. Usami está muerto, JSJSJ. Él y todos los miembros del consejo. Tengen no es suicida, no iba a pelear contra Jin. Aunque podría decirse que está a la mitad de potencia que Sukuna. Jin es la representación de 10 dedos juntos, por lo que mientras viva, la forma más fuerte de Sukuna será solo si se ingieren los otros 10 dedos. Lleva 4, en la azotea, en el crematorio, en el centro penitenciario, en el puente de Saitama. ¿Qué les pareció? Cap 3. Eso suena muy a ciencia ficción. Su padre se rió y asintió. Mató a Kaori y usó su cuerpo. Yuji se puso rígido, retrocedió sin darse cuenta hasta que su espalda se recargó en el asiento del auto de nuevo sin dejar de mirar los ojos de Jin por el espejo retrovisor. Kaori ya estaba embarazada cuando eso pasó. Su padre continuó, por primera vez apartando la cara y sin volver a hacer contacto visual. Me llamaron del hospital un día, creí que el cuartel general había intentado asesinarla, pero cuando la vi, ya no era ella. Tenía la cabeza vendada y me contaron el diagnóstico de su embarazo. Me dijeron que tenía una herida grave en la cabeza y que posiblemente había olvidado algunas cosas o tendría comportamientos diferentes. Me convencí de que era ella, al menos a los primeros días. Luego, cuando se quitó las vendas y vi la cicatriz, bueno, me di cuenta de que ya no era Kaori. De no haber sido por el embarazo, hubiera matado a Kenjaku en el mismo momento que me di cuenta. Yuji tardó un largo momento en procesar todo eso. Con Siu llegó después de eso, arrojo la cajetilla de cigarros a su padre, una botella de agua, le paso a Yuji un jugo, un paquete de galletas y el pan de melón. Me llamó Sakanoue, Gojo Satoru se acaba de ir de Surcorea. Está bien. Y así, volvieron a su viaje aunque llegaron en menos de 40 minutos. Dejaron atrás la ciudad hasta llegar a las montañas. Yuji no podía recordar nunca haber venido aquí, así que dudó un poco cuando salieron del auto. ¿Dónde vamos? Más adentro en la montaña está el santuario Kumano Ñachi. Creí que estaba en Wakayama. No, ese es Kumano Ñachi Taisa, este solo es Kumano Ñachi. Más pequeño y queda atrás de la Universidad Sokei Gakuin, pero no vamos a ir a ese. Es un santuario mucho más pequeño y más fácil acceder por aquí aunque no hay un camino marcado. Y cabe mencionar, ni siquiera sabemos si las cosas que guardaron siguen ahí, dijo Siukon desatándose la corbata. Necesito ir. No es mucho tiempo caminando,
medio kilómetro, a lo mucho. Y necesito que vayas para que me ayuden a organizar cómo mover las cosas con la familia de mi esposa. Ni siquiera se lo vas a ofrecer a los Ainu. ¿Para qué? La única tarea que tenían, fracasaron estrepitosamente. Y con eso, Jin se adelantó para guiar el camino y los otros dos lo siguieron. Yuji notó que su padre estaba limpiando el camino, cortando las ramas y las hierbas lo suficiente para que no se lastimaran, pero no tentó para no dejar a la vista el camino. Lo que lo hizo pensar las cosas, fue la técnica, corte, como Sukuna. Llegaron al destino menos de unos 10 minutos después, era un pequeño santuario sintoísta. Un solo edificio con un altar dentro, realmente ocupaba más espacio el engaba que el altar. La puerta estaba cerrada, pero tan pronto se acercaron, Yuji sintió la energía maldita de su padre de nuevo, solo que por un momento, la confundió con la de Sukuna. Pasó los dedos por la puerta antes de que se abriera y cuando lo hizo, solo había un polvoriento altar volcado y una puerta que da al suelo, camino a un sótano muy parecido al sótano donde Gojo-sensei lo estaba ocultando. Los tres sacaron sus teléfonos y prendieron la linterna para empezar a bajar. Yuji miró alrededor y notaba a cada paso, como todo parecía haber sido destrozado desde hace años. Terminaron de bajar y caminaron otro pasillo bastante largo. Lo explotó todo, dijo Kon. ¿Crees que algo pudo haber sobrevivido? No fuimos tan descuidados cuando creamos el almacén, respondió Jin. Es una maldición de almacenamiento que se esconde en sí misma con la mayoría de las cosas dentro. Bueno, son varias maldiciones del mismo tipo. Les dimos de tragar las cosas y las escondimos aquí para que se escondieran. Yuji hizo una mueca. ¿Y cómo encontraron este lugar? Yuji no pudo evitar preguntar. Mi padre me traía a escalar, y aquí tiraba los cuerpos de la banda, respondió su padre. Yuji se detuvo de golpe y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿El abuelo qué? Por eso dije que me alegraba que no te criara como a mí, y con eso, siguió avanzando, dejando a Yuji con un colapso mental. Kon le dio una palmada en la espalda. Lo superarás. Al llegar a la puerta, que parecía haber sido tirada a la puerta, Yuji notó más cosas. Parecía quemado, algo debió explotar aquí dentro. Ese pensamiento se reforzó cuando encontró trozo de papel quemado cuando pasó. Gritó cuando una maldición cayó de la parte de arriba sobre sus hombros. Era pesada. Aquí estás. Jin bajó el teléfono y levantó la maldición con sus dos brazos, como si fuera un bebé. La maldición en su tenía cara de bebé, pero de un color rojizo, con forma de gusano se retorcía y chillaba alegremente en los brazos de su padre. Yuji lo miró con una mueca. No parecía que Xiu pudiera verlo. Lo acomodó en sus brazos y bajó aún más las escaleras. Yuji se puso pálido cuando vio un par de esqueletos cuando bajaron los últimos escalones. Había algunas raíces entretejidas, creando una estructura sólida en el techo y las paredes, aunque parece que algunas partes habían sido rotas y desbordó tierra, donde pudo ver algunas maldiciones parecidas asomándose antes de salir arrastrándose. Este lugar se veía mucho mejor antes, les dijo Jin bajando a la maldición en sus brazos. Había un método de acceso, unas preguntas y talismanes para repeler intrusos si intentaban entrar sin resolverlos. Kenjaku debió entrar de esa manera, y solo se llevó a la maldición con el reino prisión. Las guardaban, aquí. Se veía mucho mejor en ese entonces, como ya dije, dijo Jin encogiéndose de hombros, al menos no se llevó a esta, estaría en problemas si lo hubiera hecho. Cargo a una maldición atigrada, la maldición abrió la boca y Jin metió la mano, el brazo, hasta el hombro antes de empezar a sacarla. Yuji casi tuvo arcadas. Lo que sacó, fue un tridente. La punta del medio era una espada, como la naginata de Maki-senpai, pero las otros dos a su lado parecían más decoración, aunque el brillo delataba un filo considerable. Así que no la destruyeron. Yuji gritó cuando la boca de Sukuna se abrió, en la mejilla de su padre. Notas. Jin llegó, casi mató a Tengen, le mochó un brazo a Yaga, se fue con su hijo. Simplemente no tenían oportunidad contra él. Respecto a la educación de Yuji. La ciudad Natori es una ciudad justo al lado de Sendai, de hecho, Sendai está rodeada por ciudades considerablemente más pequeñas, pero tan juntas que pueden parecer una sola. A pesar del miedo, porque sí, Kaori lo que tenía era terror a pasar por lo que su madre y hermana, de Kaori al embarazo o tener hijos en general, cuando Kenny la atacó, enfocó su técnica inversa en proteger su embarazo. Cuando Kenny iba a hacer el trasplante, se dio cuenta que estaba embarazada y continuó inmediatamente con la técnica inversa. No lo puse, pero el motivo por el que Ken intervino tan rápidamente para tomar el control del cuerpo de Kaori, es que temía que por su trabajo exorcizando maldiciones que le atravesaran,
perdiera el embarazo o ella misma se provocara algo. Después de todo, Kaori siempre le dijo a todos los que le preguntaran que no quería hijos, como incluso llegar a perder el útero. Lo cual, le salió bien, porque si luego se cambiaba al cuerpo de Kaori y Jin lo descubría, lo trataría de matar inmediato. No estoy tan segura de quién ganaría entre Sukuna en su máxima potencia versus Kenjaku, pero en este fic, Jin sería solo la mitad de potencia que Sukuna de la era Heian, por lo que ganarle sí está complicado. El único motivo por el que pudo durante Shibuya, fue elemento sorpresa. Jin alterna entre llamar Kaori o Kaori-san. Me saque de la manga eso de la maldición almacenamiento. Kenny irrumpió en el almacén y solo pudo llevarse una de las maldiciones, la púrpura. Tenía el reino prisión y una vez que lo tuvo, desechó la maldición, que eventualmente llegó a Toji. Una cadena de casualidades. Sukuna está oficialmente residiendo en el cuerpo de Jin. Les recuerdo, subí en mi tablero de noticias, el enlace del documento de Google donde tengo las notas que uso para las historias. Tengo los mapas marcados con las distancias ahí, para quien quiera echarse una vuelta. Cap 4. Había una barrera en Sendai, no fue difícil para Satoru atravesarla, pero supuso que la persona que levantó la barrera fue inmediatamente avisada de que alguien la había traspasado. Permaneció suspendido en el aire mirando la enorme ciudad bajo sus pies, como esperando recibir un ataque de la magnitud de la otra mitad de la reencarnación de Ryomen Sukuna, pero al final no ocurrió nada. Era de noche por lo que no tenía que preocuparse de que de casualidad alguien lo viera. Lo que más resaltaba era su cabello y a varios cientos de metros por encima del suelo, nadie lo notaría. Sendai era una ciudad inmensa que como lo demás, no había dejado de expandirse con los años. Los campos de cultivo estaban a lo que ahora debía ser las afueras de la ciudad, pero quizá en unos años más, estarían más centralizados. Muy bien, ¿dónde están? Pregunto mirando hacia abajo, a toda la ciudad. Energía maldita de Sukuna, ¿dónde estás? Ahí, una casa grande y tradicional a las afueras de la ciudad, se deforma en su lugar para aparecer frente a la casa, emerge de la oscuridad, más negro que la oscuridad, purifica lo que es impuro, recito el encantamiento y el velo lo envolvió, volviéndolo invisible para todos los demás. Para los no hechiceros, cabe aclarar, porque hay hechiceros en este lugar, que se darán cuenta en cuanto vean una esfera negra. La casa estaba animada, había varias personas celebrando y personas de servicio de un lado a otro con bandejas de comida, con botellas de sake y algunas otras bebidas. Hay hechiceros parados en algunos puntos de la casa, también no hechiceros. Todos llevan armas encima, por lo que esto no puede ser nada legal. Para ser honesto no le importa, no es que ninguno de ellos pueda hacer nada contra él y tampoco parecen ser hechiceros decentes si ni siquiera se han dado cuenta de él. Oye, los desaparecidos encuentran el camino a casa, ¿crees que Inko-chan regrese también? Pregunta uno de ellos a través de la radio que llevan encima. Ni siquiera menciones ese nombre en esta casa, le dijo una de las personas a través de la radio. Sí, Tsutsuno-san morirá de una embolia si alguien la menciona. ¡Qué lástima! El hechicero suspiró decepcionado. ¿Por cierto sobrará algún plato en la cocina? Vuelvan al trabajo, dijo otra voz. Takeshi, a la puerta sur, Yasuda, sustitúyelo en su puesto. Satoru entró a la casa y dejó atrás la seguridad que claramente no lo detectó. Adentro aún había hechiceros que parecieron moverse para dejarle el camino libre a Satoru. Todos los hechiceros se movieron para dejar el camino libre hasta donde se escuchaba el bullicio de personas. Mirai-chan, ven a saludar a tu abuelo. Llevo aquí desde que inició la fiesta. Abuelo, ya te salude como 10 veces. Yuko, ven, nieta mía. ¿Yuji no dio nuestra Yuko? ¿La reconoces? Ustedes. La reconozco bien. Hola Osaba, ¿cómo estás? Creí que te habías mudado. Itadori-kun, hola. Ahí están. Entra a la sala donde se supone están todos reunidos a quienes busca. La distribución es esta. Hay 4 habitaciones que ungen el deber de sala principal sin paredes para conectarlas todas y una más como sala más privada, que ahora mismo tiene las puertas abiertas para conectar las 5. Es ahí donde está Yuji con el que debe ser su padre, porque es idéntico a él, solo que el cabello más corto y un aura que grita, papá blandengue. ¿En serio? ¿Este es el tipo que Soko dijo que era caliente? Sus gustos eran cuestionables. Si Suguru todavía estuviera vivo, Satoru no dudaría en enviarle mensaje por esto. Pero Suguru está muerto, lo mataste, el año pasado, ¿te acuerdas, Satoru? Del otro lado de la mesa, hay 2 ancianos y varias otras personas que parecen estar felices y entretenidos hablando con ese hombre. ¿Cuál era su nombre? Ah, sí. Itadori Jin. La anciana parece más ocupada tratando de empujar a su nieta para que hable con Yuji,
que parece inmune a darse cuenta de las intenciones detrás de esto. Yuji lo mira fijamente, más bien, mira fijamente la esfera negra que entra a la sala, seguramente sospechando que es él, pero como todavía no le ha enseñado a ver a través de los velos, no debe estar seguro al respecto. Aniki, te perdiste de muchas cosas en tu ausencia estos últimos años, desaparecer nada más porque sí, dijo uno de los hombres antes de empinarse un vaso con la bebida. Satoru miró fijamente al hombre, se dio cuenta de inmediato que la energía maldita de su cuna ya no venía de Yuji, en su lugar, era de ese hombre. La reencarnación del hermano gemelo, como dijo Tengen antes de que él se fuera a buscarlo, tenía toda la energía maldita relacionada al rey de las maldiciones. Apenas quedaban pequeños rastros en Yuji para notar y parecía que su energía maldita se estaba drenando de la vista de Satoru. Sin la influencia de su cuna, ¿volvería a ser un no hechicero? Me he dado cuenta de algunas, gracias por echar el ojo a Yuji mientras no estuve. Nada que agradecer, Jin. Una lástima que Basuke-san decidiera separarse, pero aún cuidaríamos de Yuji-kun, aún me acuerdo cuando lo trajiste por primera vez a la casa. Yuji fingió no escuchar la conversación, pero estaba claramente avergonzado. Satoru quería decirle que saliera para que pudieran hablar y quizá, muy probablemente, llevarlo de regreso a la escuela. El nuevo consejo de hechicería no estaba muy contento con el asesinato de los miembros anteriores. No es que Satoru fuera a obedecerlos más de lo que obedecía a los anteriores. De buena gana Satoru le estrecharía la mano a Itadori-jin y le agradecería por su servicio a la comunidad. Pero el hecho de que incluso después de matarlos, atacara a Tengen, destruyera el techo de la escuela y cortara a Yaga cuando este intentó detenerlo, hacía que Satoru no pudiera simplemente encogerse en hombros y fingir que no pasaba nada. Una reencarnación de Rayomen Sukuna. Líos, gritos y parloteos de los superiores todavía sonaban en su cabeza. Por supuesto, querían a este hombre ejecutado, querían a Yuji ejecutado, querían que ya no existieran o que pagaran por lo que pasó. A palabras de Yaga, el hombre les dijo que los dejaran en paz. Esto es exactamente lo contrario a dejarlos en paz, pero ¿qué se puede hacer cuando Satoru siente curiosidad por alguien? Si Suguru estuviera vivo, él también estaría aquí, ¿no? Seguramente tratando de conocer, reclutar a este hombre, para su culto, para su destrucción de no hechiceros. Nos tenemos que ir, dijo de repente Jin, me alegro de volver a verlos a todos, pero sobre todo, me alegro de no verme tan acabado como todos ustedes. Hubo ruidos indignados, risas y maldiciones. Itadori-jin sonrió mientras se levantaba y se inclinaba frente a los dos ancianos. Yuji siguió su ejemplo y tras unas palabras de despedida, se fueron por otra puerta, rodeando la sala principal donde muchos más comían y bebían. Al salir, se les acompañó a un auto donde los dos entraron. Satoru se deformó fuera de la residencia y consideró aparecer frente al auto para detenerlos en su camino. Pero esto tenía unas terribles desventajas. 1. No le daría suficiente tiempo al hombre de frenar, lo que los estamparía contra el infinito. 2. El hombre, de alguna mística manera, podría sortear el infinito como las barreras de Tengen, y lo atropellaría. Entonces decidió seguirlos, deformándose cada cuanto en el trayecto para no perderlos de vista y en algún punto solo se transportó por encima del auto mientras seguía avanzando. Al llegar a lo que debía ser la casa, el auto se estacionó enfrente y los dos bajaron. Ninguno parecía sorprendido de verlo ahí. Espero que tus zapatos no rayen el auto, es nuevo, fueron las primeras palabras de Itadori-jin para Satoru. Él no pudo evitar la sonrisa que se abrió paso en su cara, salto abajo y solo para estar seguro, miró el techo. Yo lo veo igual. Yuji, por favor, fíjate que con no quemara el sofá de tu abuelo. Eso pareció alertar a Yuji. Vuelvo enseguida, Gojo-sensei, le dijo antes de correr apresuradamente a la casa, por poco tirando la puerta de la entrada con él. Kon-san, no fumes dentro de casa. Los 6 ojos le dieron la vista perfecta de cómo un no hechicero saltó a través de una de las ventanas de la parte de atrás de la casa y corrió lejos de la casa. ¿Quieres entrar a tomar algo, Gojo-san? Le preguntó el hombre colgando el abrigo en su brazo y cerrando el auto con un bip bip. Suena maravilloso para esta fría noche de noviembre. Se supone que va a nevar la próxima semana, ¿no? Sí, la nevada se adelantó este año. Lo acompañó dentro de la casa, le dio un par de sandalias para que ocupara y luego ambos entraran. Yuji estaba sacudiendo un cojín mientras refunfuñaba algo de ceniza y cigarros con mal humor, eso se confirmó por el olor en la sala. Su invitado no parece estar aquí. No está en buenos términos con cualquier hechicero relacionado al cuartel general. ¿Iré a preparar algo para beber, alguna preferencia? No bebo alcohol. Jin asintió y se fue a lo que debía ser la cocina. Satoru aprovechó para pasarle un brazo a Yuji por los hombros. Yuji-kun, irte así preocupaste a todos en la escuela.
Nobara y Megumi están, especialmente, ansioso porque no tienen cómo contactarte. El regaño fue a la ligera, pero Yuji aún puso una cara de arrepentimiento. Kon-san dijo que no podía enviar mensaje de ese número. Acabo de recibir otro hoy, pero fue antes de la fiesta, así que no tuve tiempo. Buena idea. El teléfono tenía un rastreador al que solo Satoru tenía acceso, en caso de que Sukuna se descontrolara y escapara, aunque tampoco fue tan difícil encontrarlo ya que estaba en su ciudad natal. ¿Están enojados? Están preocupados, respondió Satoru sacudiendo la mano para restarle importancia. Sacó su propio teléfono y se tomó una foto con Yuji para mandarla a Megumi. No tardó en recibir una llamada. Le pasó el teléfono a Itadori para que contestara mientras Satoru daba un vistazo a la sala. Podía escuchar a Megumi gritarle a Yuji del otro lado de la línea, incluso a Nobara. La estantería tenía algunos libros, aunque eran más que nada álbumes de foto. Se levantó la venda de los ojos para poder mirar lo que había. Las fotos eran de la que debía ser la esposa de Jin y la madre de Yuji. Una mujer de cabello oscuro y ojos dorados, en algunas llevaba el uniforme de hechicería del cuartel general, en otras ropas de civil. Diferentes escenarios y algunos en una casa. La mayoría eran de ella sola y algunas con Jin. Incluso una de las fotos parecía que estaban en algún lugar muy alto si podían ver la ciudad debajo de ellos. Un lugar alto como un rascacielos, o el mismo cielo si ella estaba usando su técnica maldita. Luego de repente ya no hubo fotos de ella. Su última foto era Kaori y Jin señalando una carta de despido del cuartel general, los dos sonriendo como si hubieran obtenido el mayor logro de sus vidas. Quizá lo era. Las siguientes hojas tenían simplemente un bebé, ese debía ser Yuji, un niño largo y envuelto con ropa de tigre. Lo siento, Fushiguro, te juro que te iba a llamar apenas me fui ayer. ¿Cómo iba yo a saber que mi padre estaba vivo? Sí, te marcaré con el nuevo teléfono para que lo tengas. Sí, llamaré también a Kujisaki. Sí, es la misma cuenta de Line. Oye, por cierto, ¿conoces a alguien llamado Konshu? Incluso tiene una foto tuya de bebé. Tienes la misma cara. Él te ya está. Satoru dejó el álbum de nuevo cuando Jin llegó con las tazas de té. Los tres se sentaron en la mesa de tal forma que cada uno estuviera en un lado y uno de los lados estuviera desocupado. ¿Viste los álbumes? No era una acusación, solo un hecho. Sí, la mujer es tu esposa, ¿no? Kaori, sí. Tengen mencionó algo de ella. Yaga dijo que fue despedida, algo más que compartir. Yaga le contó que fue despedida porque ella protestaba ante la idea de que Riko fuera el objeto de la fusión. Tengen dijo más que eso. Admitió que esperaba que Kaori se ofreciera como recipiente. No hay mucho que decir. Mi esposa trabajó para el cuartel general de Japón. Se opuso a la fusión de Amana y Riko. La expulsaron. Mandaron un ejecutor. Murió. Jin le dejó una taza de té frente a él con algunos alimentos. Más por si quería azúcar o algo más. Y robaron su cuerpo. Yuji no parecía sorprendido, como si ya hubiera escuchado esto antes. Su esposa murió, alguien más ocupó el cuerpo y Jin solo lo toleró hasta que el niño nació, incluso si quiso desentenderse de la situación, finalmente se quebró un año después y el reemplazo se marchó por su cuenta. No fue un relato largo, le hablo de la cicatriz en la frente y del hechicero responsable de eso. Satoru todavía podía recordar a su gurú en Shibuya con la misma cicatriz a lo largo de la frente, antes de que la prisión confinadora se abriera y liberara a este hombre. Quizás solo tomaron su cuerpo para acceder a la prisión confinadora, dijo Jin, aunque no parecía que él mismo se creyera eso. Quizá lo hizo para tener acceso a ti, respondió Satoru casi con indiferencia, incluso cuando esas palabras acudieron a Yuji, Jin parecía que también consideró esa opción. La reencarnación de una parte del alma del rey de las maldiciones no es algo a lo que se pueda tener acceso con facilidad, si ya estabas casado. Pudo haber ido por la opción segura para crear lo que quisiera, no te ofendas, Yuji. Sin problema, sensei. Como si, en el momento que acepte que no era Kaori, hubiera acabado con su existencia, lo único que lo evitó fue que Kaori estaba embarazada cuando murió. Fui egoísta y me mordí la lengua, al menos hasta que Yuji naciera, después de eso apenas lo toleré en la casa porque tenía la cara de mi esposa. Incluso si no era ella. El amor es la peor maldición de todas. ¿Qué pasó en Shibuya después de que me fui? Preguntó Jin, cambiando el tema. No mucho, destrozaste al impostor como dijiste que se llamaba. Kenhaku. Un amigo tuyo de tu tiempo en la era Heian. Preguntó con algo de humor y Jin solo resopló una risa incrédula. Tanto como Tengen, dijo entre dientes, y más de mi hermano, yo estaba bastante satisfecho con dejarlo tener el control la mayor parte del tiempo. Otro tema a tratar, le dejaba tener el control. Entonces, ¿simplemente no le importaba lo asesino que era Sukuna? ¿O él también era así? Por el bien de Yuji, no lo menciono en ese momento,
quizá la próxima vez cuando no estuviera aquí. Bueno, te marchaste, elimine a todas las otras maldiciones y al útero maldito que estaban ahí. Ante eso, el entrecejo se frunció un poco antes de aplanarse de nuevo. Afuera los usuarios malditos escaparon algunos, atrapamos a otros. Se echó la culpa a un ataque terrorista. ¿No has visto las noticias últimamente? Los hechiceros estaremos ocupados por la sobrecarga de maldiciones. Nunca me dediqué a la hechicería de lleno, esa era Kaori. Sé los conocimientos básicos actuales, pero son diferentes a la era Heian. Wow, eres un anciano pervertido. Si estás contando ese tiempo y el tiempo que viviste en esta era, ¿qué edad tenías al conocer a tu esposa? ¿No sería como, muchas decenas de años más joven? No escucharé una mierda de moralidad de alguien afiliado a los grandes clanes de hechicería. Jin no se dejó enfurecer, aunque Yuji pareció pensarlo antes de fingir un escalofrío. Sensei, ¿todos están bien en la escuela? Todos están bien, el techo de la escuela no tanto. Cheque o pago a plazos. Agradezcan que no cercene la cabeza de Tengen cuando insinuó que mi esposa debió ser su recipiente. Jin se negó a pagar, Satoru se encogió en hombros. No esperaba que pagara eso, ni siquiera planeaba reportar que los encontró. Podía imaginárselo, decenas de hechiceros llegando para tratar de detenerlo, esos mismos hechiceros, cortados a la mitad, desangrándose en el suelo sin la más mínima oportunidad de ganar. Lo que obligaría a Satoru a actuar contra esta persona, el padre de su alumno, ¿qué pasaría entonces? ¿A quién apoyaría Yuji cuando de un lado está su padre y del otro personas a las que ha conocido por menos de medio año? Su carácter no es cruel, ciertamente Yuji no apoyara la idea del genocidio, pero ¿qué pasa cuando lo ataquen a él por extensión? ¿Esperaría a quedarse quieto para morir o lucharía para vivir? Satoru ya sabía la respuesta. Entonces, lo mejor para evitarlo, era simplemente no reportar nada de este encuentro. Seguro que sus otros dos alumnos tampoco dirían nada. ¿Cómo quedaste atrapado en el reino prisión? Después de que Kenjaku se marchara, simplemente ignore su existencia. Pero cuando supe que seguía usando la cara de mi esposa, estúpidamente fui a encargarme de eliminar su existencia. Estúpido, por supuesto, si lo dejé vivir por tener la cara de Kaori, ¿cómo podría matarlo si tenía el mismo rostro? El amor es una maldición que te hace tomar decisiones terribles. ¿No lo crees, Itadori? Preguntó Satoru hablando al mayor de los dos hombres Itadori, a los únicos miembros de la familia ahora. No, solo afecta a algunos. Estoy seguro de que si los papeles fueran al revés, Kaori ni siquiera hubiera intentado tomar venganza, tenía la cabeza más fría para meterse en conflictos que no podía ganar por un motivo u otro. Si Kenjaku hubiera tomado mi cuerpo, bueno, Kaori lo dejaría estar mientras no volviera a intervenir con nuestra familia. Notas. Salamadre, me ocupe. Pero volví a esta historia, aunque no se acostumbren mucho hasta que pueda terminar ante la presencia del rey, o cualquier otra historia corta que tengo pendiente, como, por ejemplo, el clavo que saca otro clavo, donde me he estado haciendo güey desde hace más tiempo. Punto 3. Cuando el hechicero pregunta por un plato de sobra en la cocina realmente era un código, va avisando que había un intruso y sí, algunos se dieron cuenta, pero no iban a tratar de pelear contra Gojo Satoru. No están involucrados en la hechicería como tal, pero sí conscientes de todo lo que pasa. Como dije antes, conexiones. Cuando se dio cuenta que Gojo Satoru estaba ahí, se dio a la fuga. Ni siquiera dudo. Salto por la ventana y huyo, se mantuvo lejos y luego regreso. Sí, Yuji tiene ahora una foto de Megumi Bebe carita riéndose. Sí, Choso está muerto. Satoru lo mató después de que Jin se fuera, por lo que no hay Oni-chan en esta historia. Punto 3. Lo cual, también me rompe el corazón, porque leo sus comentarios de la ahora extraña vida de Yuji, y el paso donde todo se desmorona. Un pequeño guiño a la Istria, protección de una madre, donde es Jin a quien Kenny usa como recipiente. Cap 5. Advertencias, breve mención de violación, asesinato de niños, canibalismo, masacre generalizada. Si no quieres leer, saltate a los 10 puntos suspensivos que deje como referencia. Ellos gritaron. Gritos asustados, desesperados, pedían ayuda o los maldecían. Maten al demonio. Caído. Miserable bastardo, acabaremos contigo. Arderás. Te haremos arder. Saquen a los niños. Saquen a los. Por favor. Puedes tenerlo todo. Mi riqueza. Ten a mis hijos. Déjame vivir. Lo ruego. Son recuerdos. Jin miró la escena frente a su cuerpo.
El tatami de madera se había teñido de carmesí por toda la sangre que absorbió. La sangre, que venía de los cuerpos esparcidos. Hechiceros, no hechiceros. Daba igual. Mientras se pararan frente a ellos, terminaban con el mismo destino. ¿Cuándo fue esto? Habían creado muchas masacres, desde que tuvieron el poder para hacerlo. Para aniquilar a cualquiera que los mirara hacia abajo. Miró sus manos y, como esperaba, estaban empapadas en sangre. Era tanta sangre que goteaba al suelo, tan espesa que algunos hilos de sangre se extendían desde sus manos hasta casi el suelo antes de romperse. Sukuna, su hermano, también estaba ahí. Una apariencia parecida a la suya en lugar de esa que ocuparon durante la era Heian, cuando eran dos compartiendo un mismo cuerpo. Ninguno de los dos habló mientras miraban la sangrienta escena frente a ellos. El hombre que antes estaba tratando de sacrificar a sus hijos ya estaba muerto. Los niños ellos encontraron a los niños, encogidos de miedo en un espacio secreto de la casa. Su madre había tratado de protegerlos, pero ella también murió y fue usada en su máxima capacidad antes de ser devorada. Los niños, ellos también. Todos tenían ojos casi a punto de desvanecerse por el miedo, y temblaban, estaban asustados. Morían de miedo. Ellos morirían también. Todos los que no escaparon a tiempo. Sukuna arrasó este lugar, ellos hicieron esto. Nadie jamás pudo detenerlo ni podría en los siguientes años. Oh, estás aquí. No pudo evitar la mueca cuando Kenjaku con su apariencia actual entró a la casa que acababa de destruir. ¿Por qué destruyó este lugar? ¿Qué lo provocó? No es que necesitara mucho para que desataran su ira. ¿Terminaste tu carnicería? El cuerpo de la mujer ya estaba despedazada, le faltaba un brazo y el otro tenía mordidas, aunque la mano también le faltaban algunos dedos. Una de sus piernas fue desgarrada y la otra retorcida cuando trató de resistirse. Los niños. ¿Qué quieres? Le preguntó de forma no amable esa versión suya de hace un milenio, arrodillado en el suelo, masticando el torso de uno de esos niños. Nada particular, pasaba por aquí cuando vi a mucha gente huir, supe que estabas aquí, miro alrededor de la casa, no impresionado por el sangriento espectáculo que se produjo. Bueno, ya que estás provocando caos como siempre, entonces seguiré mi camino a menos que ya hayas pensado en mi oferta. Convertirse en un objeto maldito para reencarnar en algún tiempo, dijo esa versión suya. ¿Dices que lograras fusionar a Tengen con las personas? Sí, Kenjaku no se sentó en el suelo, estaba demasiado sucio, tengo curiosidad por lo que ocurrirá o que se creara, suspiro, por supuesto, es un proceso que me llevará mucho tiempo. Está demasiado protegida ahora mismo como para hacer en los siguientes 100 años. Un sollozo, un niño todavía vivo. Pronto dejo de estarlo, cuando desmantelar le arranco la cabeza del cuerpo. Él era un monstruo. Porque mientras veía a una versión suya y de su hermano hacer eso, no sentía nada. Hinsan, la voz que lo mantuvo cuerdo durante todo el tiempo en el objeto maldito, lo llamó en voz baja. Apretó con más fuerza los ojos, porque de abrirlos, se daría cuenta que ella no estaba. Ella se había ido, hace mucho. Hinsan, ¿qué quieres desayunar hoy? Casi puede ver los ojos dorados mirándolo desde encima de su pecho. Casi puede recordar su sonrisa alegre y esa ligereza suya que usaba para hacerse flotar cuando estaba encima de él. No te vayas, dice en voz baja, tratando de recordar con más fuerza a su esposa. Su recuerdo aún no ha comenzado a difuminarse, pero a veces, de repente, puede ver una horrible línea punteada a lo largo de su frente. Tienes que abrir los ojos, ella le dice amablemente, esto es un recuerdo horrible. Es horrible, porque abrirá los ojos y tendrá que enfrentarse al hecho de que ella ya no está ahí y va a tener que caminar por la casa a la que ambos pintaron, y ella no va a estar ahí. Hinsan. Papá. Yuji tocó la puerta del cuarto y luego inmediatamente la abrió. Hice de desayunar unos ¿estás? ¿Estás bien? Estoy bien, abrió los ojos y se pasó una mano para quitarse las lágrimas. Estoy bien, gracias por despertarme, Yuji. Su hijo se quedó parado incómodamente en la puerta antes de entrar y sentarse en la cama. Lo miro preocupado. ¿Un mal sueño? No, solo, recuerdos. Su hermano y él compartían un solo cuerpo de nuevo, roles invertidos. Ahora él tenía el control principal y él estaba relegado al fondo, aunque se seguían ignorando mutuamente entre sí mismos como al principio. Lo siento, ya es tarde, se disculpó quitándose la sábana de encima. Se lavo la cara una vez que llego al baño, se lavo la boca, limpio los lentes, tomó un baño y salió finalmente rumbo a la cocina. Hoy era domingo, estaba nevando afuera. Al bajar las escaleras, su hijo ya estaba sirviendo panqueques en la mesa y revisaba cada cuanto su teléfono, riéndose mientras enviaba mensajes. ¿Son tus amigos?
Pregunto. Sí. Nobara y Megumi. Dicen que van a venir con Gojo-sensei la próxima vez que venga, lo cual es, en unas horas. Finalizó Jin. Sí, vi el mensaje. Gracias por no echarlo. Jin sacudió la mano. No es que pudieran librarse del todo de Gojo Satoru ahora que sabía dónde vivían y Jin se negaba a reorganizar su vida solo porque el sujeto estaba rondando cada tanto por aquí. No he huido de mis problemas, respondió sencillamente cuando se sentaron, gracias por el desayuno. No hay de qué, papá. Desayunaron en silencio los primeros 2 minutos. Jin todavía sentía un molesto dolor de cabeza al fondo, como para recordarle ese sueño a pesar de que ya había abierto los ojos. Realmente nunca supe cómo conociste a mamá, preguntó Yuji mientras estaban sentados en el desayuno. Jin lo vio sorprendido, dio un trago a su café y luego miró el plato con desayuno en la mesa. Papá nunca habló de ella en absoluto entonces, lo dijo en voz baja, a pesar de que ya lo sabía. Su padre no era muy receptivo con los extranjeros y menos aún, con los hechiceros con Kaori. Fue sorprendentemente tolerable con ella, pero eso cambió tan pronto fue asesinada y poseída por alguien más. Como si ella lo hubiera pedido. No hablaba mucho al respecto, dijo en voz baja, mirando su propio plato y removiendo la mermelada, y cuando lo hacía, yo no quería escuchar. Jin asintió. Su hijo seguramente tenía muchos pensamientos respecto a ellos. Después de todo, a su punto de vista, los dos lo dejaron. Kaori había muerto, incluso si Yuji no lo sabía entonces. Ella al menos era justificable. ¿Pero Jin? Él no tenía una excusa en absoluto. Incluso sabiendo que quizá no podría ganar, todavía fue tras Kenjaku, tan cegado como estaba por la venganza y el odio. En el aeropuerto, le contó Jin, ella venía de Tokio para una misión y yo iba rumbo a Nagano. Me la topé por casualidad, ella ni siquiera me había topado todavía, estaba esperando a que la recogieran por parte del cuartel general, trabajaba para ellos en ese entonces. La vi, como por 2 segundos antes de darme la vuelta, dejar que mi vuelo se perdiera y regresar para hablar con ella. Le dije, oye, disculpa, acabo de enamorarme a primera vista, ¿crees que puedas darme una oportunidad? Yuji casi se ahogó con el panqueque que se metió a la boca, tosió un par de veces y bebió de su chocolate caliente. Jin no pudo evitar reírse por la cara que su hijo le puso. ¿Así? ¿Nada más así? Sí. Ella estaba sorprendida y honestamente, no parecía tenerme mucha confianza, lo cual es entendible. Yuji asintió. Casi podía imaginarse la escena, su madre, la mujer de las fotografías que había visto más últimamente que en toda su vida, mirando con cautela y desconfianza a un hombre que acaba de declarar que se enamoró a primera vista, ella no aceptó. La boca de Yuji ahora se abrió, incrédulo por sus palabras. La encontré por casualidad la siguiente vez en el hospital. Yo tuve una lesión en el trabajo y fui a que me trataran la herida, la encontré de nuevo y estaba algo bastante grave. Como estaba sola me quedé hasta que despertó, creo que en retrospectiva, fue bastante raro, pero estaba bastante mal por los analgésicos. Frunció el ceño recordando aquella vez, hablamos, al final, terminamos intercambiando números. En aquel entonces era más fácil hacer llamadas que enviar mensajes, hablamos mucho antes de volver a encontrarnos y de ahí, fue más constante hasta que empezamos a salir, pero ella vivía en Tokio y yo en Sendai, así que me mudé para la capital, salimos y nos casamos en silencio después de muchos años, luego la despidieron y regresamos a Sendai. No mucho después, ella murió embarazada. Su cuerpo fue robado y Jin se obligó a hacer la vista gorda. Hasta que su sed de sangre pudo con él y fue a buscar a Kenjaku, pero al verlo, al ver que tenía la cara de Kaori-san, bueno, en sí era un milagro que lo encerrara en el reino prisión en lugar de solo matarlo. El resto del desayuno fue mayormente en silencio. Todavía tenían que ir a un lugar antes de que Gojo llegara. El cementerio está casi vacío cuando llegan, no es común que las familias vengan en días nevados a rezar a sus muertos. Hay algunas familias aquí y allá, pero la mayoría están desocupadas y especialmente, las que están alrededor de la que pertenece a la familia Itadori. Esta aquí, Yuji se detuvo en la tumba familiar, el lugar donde estaba su abuelo y el padre de Jin. Ya era mediados de noviembre, el clima era mucho más frío que la última vez que Gojo Satoru vino aquí para buscar a su hijo e irse con las manos vacías. La vida se le había acomodado un poco a los únicos 2 miembros de la familia Itadori y ahora podían visitar la tumba familiar para que el mayor de los 2 pudiera rezar a su padre. La verdad es que lo había estado posponiendo, aunque no por cobardía. Tenía cosas de las que ocuparse, cosas de los vivos, por lo que relegó cualquier asunto de los muertos al final de la lista. Para empezar la inscripción de Yuji a un colegio en la ciudad, retomar su trabajo,
ponerse al día con las cuentas, los planes y conspiraciones, mover las maldiciones de almacenamiento y herramientas malditas a otro lugar, levantar algunas barreras alrededor de casa, hablar con Consiu acerca de cualquier asunto extranjero que el ladrón de cuerpos provocó. Hablar con las gemelas Asaba acerca de su grupo de usuarios malditos que seguían a Geto Suguru y más tarde a su usurpador. Simplemente todo se había juntado en una bola de nieve que no dejó de crecer hasta ese momento, cuando finalmente pudo visitar la tumba familiar. Hola, abuelo. Yuji se agachó para sacudir la nieve y empezó a hablar con su abuelo en voz baja. Jin lo miró antes del mismo arrodillarse en la tumba y empezar a limpiar, quitándose los guantes para pasar las uñas por las ranuras de la piedra que marcaban su apellido. Hola, papá, saludo en voz baja. Ha sido un tiempo, lamento haber tardado en venir. Qué horrible, ni siquiera sentía nada ahora mismo. Yuji esperó casi fuera del cementerio a su padre mientras éste terminaba de hablar en la tumba del abuelo. La verdad es que Yuji tampoco tenía mucho que contarle al abuelo, estaba bastante consciente de que el abuelo no se refería a que lo mataran por ayudar a la gente y bueno, eso es exactamente lo que Sukuna hizo cuando le arrancó el corazón. Sukuna. Bueno, Sukuna ya no era un problema suyo, pero ahora era problema de su padre. Lo que por extensión, todavía lo convertía en problema suyo. La verdad es que le dolía la cabeza. Para empezar, Tengen-sama llamó a su padre reencarnación ese día en la escuela, cuando se lo llevó. Luego, la charla que tuvieron después de regresar a Sendai, acerca del trabajo del abuelo, más tarde, con la llegada de Gojo-sensei y su padre, básicamente admitiendo ser la reencarnación de Sukuna, o una mitad de su alma, y todavía no quería meterse en todo el lío que significaba la relación con su madre, el ladrón de cuerpos, el reino prisión y todo eso. Itadori Yuji, alguien lo llamó y levantó la cabeza, vio a una persona con ropa de monje, cabello blanco y rojo en la parte de atrás de la cabeza. Claramente un hechicero, por su energía maldita. ¿Sí? ¿Quién eres? Estoy aquí porque... Uraume, su padre interrumpe cualquier cosa que vaya a decir la persona, saludando al hechicero reencarnado. Él lo mira, confundido por un momento antes de reconocerlo. Sukuna-sama, pregunta, una mezcla entre sorpresa y confusión. Una boca se abre en el cuello de su padre, Yuji casi hace una mueca. Uraume. Uraume en cuestión se arrodilla frente a su padre de inmediato, antes de levantar la cabeza y mirarlo sonriente. Ha sido un tiempo, Sukuna-sama. Ahórratelo, levántate, le dijo Jin, hablemos, Yuji, vamos. Sí, papá hola. ¿Papá? ¿Sukuna-sama es tu hijo? El hijo de mi reencarnación, el mocoso solo está emparentado conmigo de pura suerte, dice groseramente la boca en el cuello, como si Yuji estuviera realmente ansioso y feliz de que estén emparentados. Su padre golpea la boca extra con su mano y continúan su camino. El futuro ya le ha dado muchas vueltas, ahora solo le queda acostumbrarse. Una extrañeza más a lo que es su vida ahora. Uraume duda un poco, pero al final empieza a seguir a su padre de su lado izquierdo, ya que Yuji iba del lado derecho. Esa persona veía cada cuanto su padre como si no pudiera creer lo que veía y también miraba a Yuji, con ojos entrecerrados de sospecha, claramente no del todo feliz con su presencia, pero Yuji simplemente siguió mirando al frente hasta que llegaron al auto. ¿A dónde vamos a ir? Preguntó Yuji abrochando el cinturón de seguridad. A la casa de Tsutsuno y Jibo, respondió su padre encendiendo el auto, creo que tu amiga sigue ahí. ¿Miami? Osaba, recordó de quién hablaba y asintió, sí, dijo que se quedaría en un tiempo arreglando asuntos de sus abuelos antes de volver a Tokio. ¿Vamos a tardar mucho? Gojo-sensei puede llegar con Kujisaki y Fusiguro. Solo pasaré a saludar y recoger la computadora nueva. No vamos a perder mucho tiempo, no quiero regresar a casa y ver a Gojo Satoru adentro. Yuji quería decir que Gojo-sensei no irrumpiría en casa, pero sabía que no podía garantizar eso. ¿Gojo Satoru? ¿Se reunirán con Gojo Satoru? Preguntó Uraume desde los asientos de atrás. Sí, tenemos que hablar de algunas cosas que quedaron pendientes la última vez. Uraume, ¿quieres mantenerte lejos? No tengo por qué esconderme de un hechicero de esta época, respondió con desagrado y Yuji se sintió indignado de cómo hablo de su maestro. ¿Puedo saber qué asuntos quedan pendientes, Sukuna-sama? Principalmente las consecuencias de lo que pasó en Shibuya después de que me hiciera cargo de Kenjaku. Algo también acerca de los nuevos altos mandos de la sede de hechicería, pero no estoy muy interesado en eso. Acerca de eso, Uraume dijo después de lo que fue un largo rato, acompaña a Kenjaku cuando fue a contarle a gobiernos extranjeros de la existencia de hechiceros en Japón. Si no sabes manejar no estés tras el volante, imbécil, gritó un conductor enfurecido cuando el auto frente a él repentinamente, casi provocando un choque.
Yuji se aferró al cinturón de seguridad un momento antes de mirar a su padre, luego volteó la cabeza para ver a Uraume en el asiento de atrás, que se deslizó un poco en su asiento hacia adelante. ¿Qué? Era parte de su plan para aumentar la energía maldita. Quería hacerlo para lograr la fusión de Tengen con la población de la nación, le contó Uraume como si no acabara de decir que volcaron el modo de trabajo de hechiceros, incluso el que no estaba muy familiarizado con la hechicería, ni en esta época ni en cualquier otra, se dio cuenta. ¿Desde cuándo?, preguntó su padre. El auto empezó a avanzar de nuevo. Septiembre de este año estuvimos en Estados Unidos, aunque antes de eso y después estuvimos en diferentes países. Su padre asintió mirando al frente. Yuji, llama a Gojo. Dile que llegue lo más pronto que pueda. Sí, claro, saco su teléfono y marco de inmediato a Gojo Sensei. ¿Dio alguna fecha, Uraume? Dijo que noviembre, que se darían cuenta cuando empezara todo. El incidente de Shibuya fue el 31 de octubre, se suponía que Gojo iba a ser sellado ese día, lo que dejaría que el país cayera en caos, ¿no? Los extranjeros entonces debieron saber lo que estaba pasando. Yuji miró a su padre de reojo antes de que Gojo Sensei contestara, diciendo que estaban a una hora de llegar y se reunirían con ellos en casa antes de dejarlo decir cualquier cosa. Notas. Como se tratan entre Sukuna y Jin es básicamente, se ignoran mutuamente. Sukuna trata de tomar el control del cuerpo de vez en cuando, Jin no lo deja. Están empatados en lo que respecta el poder de su energía maldita. Escribir a Jin me es gracioso, porque el güey hizo cosas horribles, las permitió e incito. No está arrepentido por eso, ni siquiera le afecta. Le afecta más el hecho de que pasaría si Kaori se enterara. ¿Es un sociópata? Donde solo muestra empatía / preocupación si los afectados son su familia, su esposa e hijo. Fuera de su familia, le importan poco o nada, pero depende de persona a persona. Por ejemplo, se preocupa por Jibo y Tsutsuno, también por Syukon, pero Gojo Satoru, Tengen, ¿otros hechiceros? Para nada. ¿Cómo creen que haya sido Basuke como padre? Me ha tocado ver que algunos abuelos se ablandan con sus nietos y con sus hijos a veces si los trataron medio de la verga. No digo que sea el caso de todos, es solo lo que he observado entre mis tías y eso. Aunque bueno, quién sabe. No me gusta extender mucho mis historias, de por sí ya estoy sufriendo ante la presencia del rey, y la perra loca y la basura de la casa del conde, estimo que a esto le queda a lo mucho otro capítulo. Porque, bueno, los problemas a tratar en el manga ahora que Kenny está muerto y Sukuna no es un problema, es solo el hecho de que Kenjaku ya había ido de chismoso con países extranjeros a estas alturas. Cap 6. Hola, Satoru saludó con una sonrisa en la cara. Frente a él, sus dos estudiantes tiraron inmediatamente a Yuji al suelo en lo que parecía ser un abrazo demasiado agresivo. Jin suspiró y miró al hombre de cabello blanco, se hizo a un lado y lo dejó entrar. Chicos, vamos adentro, les dijo a sus estudiantes. Yuji, a pesar de que estaba debajo de ellos, se levantó primero cargando a ambos. Nobara se estaba quejando por cómo estaba, siendo cargada por la cintura de forma horizontal. Megumi iba encima de su hombro, básicamente resignado a ir así. Satoru entró a la casa y se puso las sandalias que usó la última vez que estuvo ahí. Dentro lo esperaban un grupo colorido de personas que hubiera tenido el placer de no querer ver, el par de gemelas que Suguru acogió años antes, el hombre que lo ayudó a hacerse del poder en la secta fanática de Tengen y al último no lo conocía personalmente, pero por su descripción, se dio cuenta que era ese usuario maldito que describió el que atraparon en el evento de buena voluntad en septiembre. Los 5 estaban sentados en la sala, las gemelas juntas, el hombre solo y el otro hechicero parado a un lado de Jin. Entonces, ¿qué es eso que Yuji dijo que había que hablar? Preguntó pasando a sentarse al sillón más largo. Los 3 estudiantes de Satoru pasan a sentarse en la mesa del comedor, que tiene exactamente 3 sillas. Uraume. Las siguientes palabras fueron una declaración horrible, terrible y potencialmente distorsionar la vida como la conocen. Ejércitos extranjeros enterados y listos para invadir Japón en búsqueda y captura de hechiceros. De los que al menos, tienen la información de Kento, Aoi, Yuji y el propio Satoru. Él escucha todo lo que el nuevo asistente de Jin tiene que decir antes de que Jin deje en claro que Uraume se quedará con él de ahora en adelante y no se puede, bajo ninguna circunstancia, tratar de darle ningún castigo. El valor del hombre de detener a Satoru era simplemente asombroso, pero al final no era como que ese Satoru pudiera hacer su voluntad en esta casa cuando el hombre y la molestia de asistente le están dando esta información para que se preparen. Honestamente, Satoru hubiera preferido haberse enterado de esto antes. A mí no me veas, me acabo de enterar esta mañana,
le dice Jin cuando voltea a verlo con algo de incredulidad. Bueno, tu asistente fue en parte responsable de esto. Uraume ni siquiera lo mira, mucho menos le da una respuesta, pero Satoru ya puede saber lo que diría. Solamente obedece a Sukuna. Recuerda la leyenda de la estrella congelada que seguía a Rayome en su cuna y protegió su cadáver hasta su propia muerte, que fue cuando Tengen pudo hacerse cargo de la momia y encerrarla en su propia tumba estelar. Mi hermana despertó del coma, dijo Fushiguro más tarde, cuando los tres estaban fuera de la casa entre la nieve del patio, no recuerda absolutamente nada, pero está en rehabilitación. Los doctores dicen que no hay motivo por el que no pueda recordar, pero ya sabes cómo son las maldiciones. Sus dos amigos asintieron, Gojo los miraba a lo lejos. Los asuntos que se hablaron dentro de la casa todavía retumbaban dentro de su cabeza, muchas cosas de las que ocuparse y muchas más que llevar a cabo. Ni siquiera iba a salir del país hasta que se encontrara una solución más o menos permanente. Jin no había dicho nada y Satoru tenía que avisarle a Yaga de esto. Todavía estaba considerando si enviarle mensaje, llamarlo o esperar a estar en persona para decírselo, aunque ya sabía la respuesta. Si le enviaba mensaje acerca de esto, Yaga pensaría que no era serio. Si esperaba en persona, quizá podría ser demasiado tarde. Entonces llamada. Ya estaba apretando los números en el teclado del celular antes de pensar cualquier otra cosa, dejó a los tres chicos atrás y se alejó más allá para hablar con Yaga. ¿Qué pasa, Satoru? Hey, director, ¿está Nanami cerca, por casualidad? No, de hecho no se ha reportado desde ayer. Un sentimiento de inquietud te apoderó de él. ¿Lo llamaste? Estaba en eso. ¿Qué pasa, Satoru? Pasa que me acabo de enterar de que ejércitos extranjeros invadirán el país para secuestrar hechiceros, y parece que tienen información de ya algunos de nosotros. Transmitida por Kokichi, el alumno de Kioto. Hubo un momento de silencio. Yaga seguramente quería preguntar si era una broma, pero él sabía que Satoru no bromearía con eso. ¿Cuándo te enteraste? Hace unos 5 minutos. Potencias mundiales ya saben de la existencia de hechiceros y están convencidos de que pueden usarnos como fuentes de energía. Tienen información específica de Nanami, Todou Aoi, Mia y de Yuji. Reuniré a los alumnos, no los dejaré salir de la escuela. Avisaré a los altos mandos, Kento. Yo mismo iré a buscarlo, avisaré a los grandes clanes. Que solo se reúnan representantes y en silencio, director. La llamada se terminó cuando Satoru se deformó en el espacio para desaparecer en Sendai y en su lugar, en el edificio residencial de Nanami. Entró directamente pateando la puerta, que estaba entreabierta y como se temía, el lugar tenía señales alarmantes de que había sido ya asaltado. Tazas rotas y algunas sillas volcadas. Se quitó la venda de la cara y se enfocó precisamente en su energía maldita, desapareció y reapareció en un punto alto de la ciudad, mirando abajo en su búsqueda. Nada. Reapareció en otro lugar, en Shibuya. Nada. Reapareció en otros 3 lugares hasta sentir su energía maldita a las afueras de Tokio. Reapareció más cerca y se topó de frente con al menos 15 soldados haciendo guardia afuera de una casa simple. Al verlo le dispararon, pero no lograron atravesar el infinito. No interrumpas, les dijo, moviendo su brazo de izquierda a derecha, arrastrándolos y lanzándolos contra uno de los muros de concreto. Reapareció dentro de la casa, donde Nanami estaba atado en una silla con la mejilla relativamente oscura por un golpe bastante feo. Estaba sin camisa y tenía varios de esos chupones que usaban para pegarse al cuerpo de los pacientes en el pecho y brazos, conectados a diferentes pantallas. Las personas dentro, aparte de Nanami, se alarmaron y le apuntaron. Los que tenían batas retrocedieron y trataron de huir, pero fueron arrastrados por una fuerza invisible hacia atrás, hacia Satoru, que estaba usando un azul y luego cambió inmediatamente a rojo para estrellarlos contra las paredes con tanta fuerza que algunos de ellos murieron y los que no, al menos tenían huesos rotos. ¿Estás bien, Nanamin? Le preguntó finalmente, cuando no hubo nadie en pie y solo quejidos y lamentos. En su mayoría, Gojo-san, gracias. Nanami suspiró aliviado cuando llegó alguien para salvarlo. Gojo fue detrás de él y destruyó el acero con el que tenían atado a Nanami. ¿Cómo supieron que algo estaba mal? Me acabo de enterar hoy que extranjeros iban a secuestrar hechiceros y que tenían específicamente datos de algunas personas. Llame a Yaga y me dijo que no te habías reportado desde ayer. ¿Desde cuándo te atraparon? Ayer en la noche. Llevó sus manos al frente y sobó sus muñecas suaves que fueron libres. Iba a llamarte para preguntar de Itadori-kun. Estaban dentro de mi apartamento y en los pasillos del edificio. Me atacaron antes de que pudiera entrar. Bueno, respecto a tu pregunta de Yuji-kun, él está bien. Con su padre.
Está bastante a salvo y siento pena por cualquier persona que trate de hacerle lo mismo que te hicieron. Kento se quitó los chupones. ¿Cómo se llamaban? ¿Soko había dicho algo de electros? Algo así, electrodos, creía recordar. ¿Qué hacemos con? Desaparecieron y reaparecieron en el aire. Gojo lo estaba cargado con un brazo y con el otro. Estaba haciendo el sello de manos para la creación de un púrpura, que ni siquiera dudó en lanzar hacia abajo. Era mejor destruir todo, por si alguien regresaba a buscar. Reapareció de nuevo, en la escuela de hechicería, frente a Soko y dejó a Kento para que lo trataran. Él todavía tenía muchas cosas de las que ocuparse e iba a estar lleno de asuntos a tratar hasta que algo se solucionara. Llamó a Megumi en su camino a encontrarse con Yaga. ¿Qué pasa? Megumi, dile al padre de Yuji que tú y Nobara se quedaran ahí hasta que alguien pueda ir por ustedes. Fue directo. ¿No podemos solo regresar en tren? No, le contesto directo, no puedes, ya se llevaron a un hechicero de primer grado. Lo acabo de recuperar, pero no voy a arriesgarme. Entiendo, Gojo-sensei. ¿Es Gojo-sensei? Pregunto la voz de Yuji y luego como si le pasaran el teléfono. ¿Está todo bien, sensei? No realmente, pero agradecele a tu papá y su asistente escalofriante por avisarnos, Yuji-kun. Está bien. Yo le digo. Se llevaron a Nanami, le informo. ¿Nanamin? Sensei, se llevaron a Nanamin. Iré. No, quédate ahí. Ya lo he recuperado. Megumi y Nobara que se queden con ustedes. ¿Iré por ellos en algunos días más, sí? Sí, está bien. Sensei, tenga cuidado, sonrió al escuchar. Era raro que alguien le dijera eso hoy en día. No te preocupes mucho por mí. Avisa a tu papá para que esté al pendiente. Después de todo, Urao me dijo que tenían información de ti. Colgó la llamada, abrió la puerta y encontró a Yaga junto a los nuevos altos mandos. Este iba a ser un día largo. La sociedad Ainu estaba aislada en el norte del país. El grupo étnico se mantenía mayormente cerrado, manteniendo sus costumbres y sobrevivieron a la purga que el gobierno trató de aplicarles hace años, cuando forzaron a que se asimilaran al resto del país y dejaran atrás sus costumbres en un brutal etnocidio. Pero persistieron, y hasta ahora se habían mantenido aunque neutrales, activos dentro de sus propias áreas. El anciano mayor que representaba la sociedad Ainu los acompañaba hoy en su reunión, un día después del primer secuestro de hechiceros. La situación actual era tan crítica que uno de ellos vino en representación. Incluso permitieron que el hombre que acabó con los anteriores altos mandos estuviera aquí presente para comunicarlo de su propia boca, aunque vino solo. Uraume, que era quien más sabría de todo esto, se queda en Sendai con orden de proteger a Yuji y por extensión, a los otros 4 adolescentes con él. Aunque Satoru aún recordaba a los hechiceros que estaban protegiendo la finca donde encontró al padre e hijo Itadori cuando fue a buscarlos, así que no es como que solo estuviera un hechicero para protegerlos. Itadori Jin estaba sentado a un lado de Satoru, claramente desconectado de cualquier cosa después de informar lo que sabía, ignorando cualquier mirada de los nuevos altos mandos, que eran igual de viejos, y parecía pensar en otra cosa, desinteresado con ayudarlos con el problema que se les venía encima. Ayudaremos, dice el anciano, con la ropa típica ceremonial de su tribu, con una condición. ¿Qué necesita? Preguntó Yaga antes de que Satoru respondiera en un tono con total falta de respeto e irritación. No tenían tiempo para exigir condiciones cuando ellos mismos estaban en peligro. Hace décadas, una de nuestras hijas fue secuestrada. Queremos ayuda para encontrarla a ella, sus hijos y nietos, si es que hay. Han tenido su tiempo para buscarla por su cuenta, dijo Satoru antes de que pudieran detenerlo. ¿En serio quieres empezar a buscar ahora? Yaga estaba demasiado lejos como para golpearlo. El anciano lo miró, con los ojos blancos por la ceguera y la cara llena de arrugas. Nunca hemos dejado de buscarla, usuario de los 6 ojos, le dijo seriamente, y desapareció cuando acompañó a un grupo a esta escuela, para una reunión, con un miembro de tu clan. Se desentendieron por su desaparición y han ignorado nuestros pedidos desde entonces. A pesar de eso, he venido. La chica está muerta, dijo finalmente Jin, interrumpiendo la conversación, mirando al anciano de los Ainu. Sus hijos también, tenías un nieto vivo, pero el chico murió hace unos meses por una maldición. ¿Sabes de quién habló, reencarnación? Preguntó el anciano a Jin. Lo llamó directamente reencarnación, frente a los altos manos, directores de las escuelas y jefes de clan. Por supuesto, erizó a todos. Era difícil pasar por alto la similitud de Yuji con Jin y la energía maldita de su cuna fue lo primero que lo delató cuando entró aquí. Sí. Osoma era su nombre, ¿verdad? No sé cómo, pero fue sacada del país y mantenida cautiva en el extranjero por clanes que se marcharon del país.
Conoce su técnica, sabes por qué la mantuvieron cautiva pero no la mataron ni regresaron. El anciano cerró los ojos con dolor, parecía bastante consciente del destino de la chica y Satoru también podía imaginárselo. El mundo y las personas eran horribles. El error de Suguru fue considerar a los no hechiceros como única causa de sufrimiento de los hechiceros. Otros hechiceros también eran una causa y más fuerte. ¿Qué hay de sus hijos? No creo que sea el momento de hablar de eso, pero responderé tus preguntas en lo que pueda. El anciano asintió. No hubo más que tratar después de eso, ya habían acordado, eliminarían a cierta cantidad de extranjeros que venían a atacar en 3 oleadas. Itadori Jin ya estaba investigando algunos, el cuartel general a otros y los Ainu investigarían a algunos más. El plan, bueno, no era algo normal y sumado al incidente de Shibuya solo provocaría algo más de caos y otro aumento de maldiciones. Pero prefería tratar con maldiciones antes que tener que cuidarse de no hechiceros secuestrando estudiantes y otros hechiceros. Al terminar, Jin se quedó sentado esperando que todos salieran, recibió algunas miradas de sospecha y otras de cautela, pero en general lo dejaron solo. El anciano de los Ainu, Tengen y Yaga también se quedaron. Por supuesto, Satoru también. Entonces, dijo finalmente el anciano acercándose, ¿qué es lo que sabes, reencarnación? Lo que siguió fue un relato horrible que le revolvió el estómago. La historia de una niña forzada al parto año tras año, con la mayoría de sus hijos muertos y los que no, ella misma los mataba para no permitirles tener nada de ella a quienes se la llevaron. Año tras año, hasta que se volvió loca y logró suicidarse. Entonces la siguió su hija mayor en su trabajo. Y cuando ella, junto al bebé, murieron, la segunda hija tomó a su hermano menor y escapó a la menor oportunidad. La conocí, dice Jin tranquilamente, trabajo para el cuartel general, la despidieron, se fue, murió asesinada por otro usuario maldito. ¿Tuvo hijos, reencarnación? ¿Sus hijos tuvieron más hijos? Preguntó el anciano luciendo más demacrado que temprano ese mismo día. No. A pesar de cómo habló, a pesar de que Satoru no tenía ningún motivo para creer lo contrario, no le creyó. Satoru no lo creía. No acerca de la historia, esa era demasiado horrible como para solo inventarla, pero acerca de no tener hijos, él mismo tampoco dijo nada al respecto. Han aparecido diferentes cuerpos colgados en algunos puntos del país, anunció la reportera en la cámara. Se trata de cuerpos de turistas extranjeros que ingresaron al país entre finales de septiembre y el mes de octubre. Todos son de diferentes países y aún no se sabe qué es lo que los relaciona a todos. Jin miró el noticiero mientras bebía su café. Las gemelas Asaba se habían mudado oficialmente con él, también Uraume se había instalado en la otra habitación de la casa, aunque era la más pequeña, a su seguidor leal no le importaba porque no tenía muchas cosas. La siguiente más grande la tenían las gemelas porque eran 2 en la misma recámara. Yuji tenía una para él solo y la habitación principal de la casa, que era de Jin. Ya las había inscrito en una escuela preparatoria, la misma donde inscribió a Yuji, y se encontraba ahí en ese momento. Uraume básicamente estaba designado a su lado, como lo estuvo durante la era Heian. Ahora mismo, se estaba encargando de supervisar entrenamiento de hechiceros bajo el mando de la organización donde Jin trabajaba. Su celular empezó a sonar y contestó después de ver quién era. Gojo Satoru. ¿Ya supiste la noticia? Sí, la estoy viendo. Se cree que pueden tener conexión con el evento terrorista ocurrido en el distrito de Shibuya el 31 de octubre, continuó hablando la mujer en la pantalla. ¿Crees que se mandó el mensaje? Si no sacan a sus soldados para el momento de la siguiente ola, lo sabremos. La segunda oleada de limpieza de los soldados extranjeros sería en 3 días más. Bueno, me encargaré de la mayoría, no te preocupes mucho. Cuidado, Gojo-san, esa confianza tuya va a ser tu perdición algún día. Esas fueron las palabras de despedida de Itadori Jin antes de terminar la llamada. Jin-sama. Dime. La hora de entrenamiento ha terminado. Ah, sí, escuchaba lamentos y titiriteos de frío fuera de su oficina. Iré a preparar la cena. ¿Mi señor no quiere que prepare algo de carne? Jin pensó en carne humana, antes solía comerla y activamente disfrutarla, pero ahora tenía especias, y el canibalismo era castigado con más dureza. Además, quería evitarle a Yuji el disgusto de enterarse de que comía eso. Cuando Yuji se independice, ¿cómo estuvo tu charla con tu abuelo?, preguntó su padre el 24 de diciembre, cuando regresaron al cementerio solo ellos dos para visitar la tumba del abuelo. Le conté de la nueva escuela, nada más. Nueva escuela, nuevos amigos, club de deportes. Ya sabes. Su padre asintió, los dos volvieron a caminar al auto,
volverían a casa, donde las gemelas y Uraume los estaban ya esperando, seguramente. ¿Qué quieres preguntar?, le preguntó de repente su padre. Yuji lo miró y luego volvió a mirar al frente. Tenía ambas manos dentro de los bolsillos de la sudadera. En la primera vez, cuando íbamos al almacén por primera vez, dijiste que el abuelo tiraba los cuerpos en esa montaña. Y me he dado cuenta en lo que hace Jibo-san y Tsutsuno-san. Osaba-chan te lo dijo también, supongo. Yuji asintió lentamente. ¿Cómo fue tu vida con el abuelo, papá? Para empezar, tienes que saber que el abuelo que te tocó tener fue muy diferente del padre que yo tuve. Jin fue directo con eso. Honesto, quiero que sepas que pregunté y obtuve una descripción de cómo era. Así que, si te lo cuento, no quiero que eso empañe cualquier recuerdo que tengas de él, ¿de acuerdo? De acuerdo. Se detuvieron afuera de un pequeño templo de oración, fuera del cementerio pero no en el estacionamiento. No fue un buen padre conmigo. Definitivamente no lo fue, dijo Jin tranquilamente, recargado en la barandilla del templo mirando el cielo. Yo tampoco fui un buen hijo. Nos terminamos alejando en cuanto tuve la oportunidad de irme de casa y no hablamos por muchos años aunque estuviéramos en el mismo lugar al lado del otro. Apretó los labios, pensando en sus siguientes palabras. Él continuó contándole de una versión de su abuelo que Yuji nunca conoció, y agradecía no haberlo hecho. El abuelo pocas veces le gritó con ira y de inmediato bajó la voz, regulando hasta ser algo más amable, pero firme. Era relevador escuchar que tan diferente fue con su padre. No le guardo ningún rencor. Estoy agradecido de que te haya cuidado, le paso un brazo por los hombros en un abrazo, recargo su mejilla sobre su cabeza, y estoy feliz de la persona en la que te convertiste bajo su enseñanza. Estoy orgulloso de ti, Yuji. Yuji correspondió recargándose un poco más en él. Gracias, papá. Notas. NMMS. Acabe esto antes de acabar, legado maldito, JSJSJSJS. Qué crazy. Bueno, sigue legado maldito en la lista de terminar historias. Eventualmente, Nanami se reencuentra con Yuji solo para confirmar con sus propios ojos que está bien. Él cree que Yuji ya no es un hechicero porque no detecta su energía maldita, pero sí, Yuji sigue siendo un hechicero que eventualmente manifiesta el santuario. Tarda un poco más en levantar su propio dominio, porque no hay una presión externa como recuperar el cuerpo de tu amigo que se lo robó el diablo, pero todo bien. Después de la segunda ola de masacre de extranjeros, se retiró cualquier tropa, principalmente soldados escapando cuando ven en las noticias cómo quedaron sus compañeros. Tsumiki despierta del coma, sigue adelante y tiene una vida normal. Con Kenahaku muerto antes de poder modificar los cerebros de las personas marcadas, los juegos de la selección ni las reencarnaciones de hechiceros ocurren. Sí, Jin le mintió a Ainu acerca de que Kaori no tuvo hijos. Esto es principalmente porque quiere proteger a Yuji y él duda mucho que los Ainu puedan protegerlo. Para que conste, Tengen también miente por no hablar. Satoru es el único que podría decir algo al respecto, pero él no sabe que la persona de la que se habla es la esposa de Jin. Jin continúa con su vida tranquilamente. Tiene que hacer algunas declaraciones de por qué estuvo desaparecido más de una década, pero en general, todo bien.